Las figuras extraordinarias que destacan en los deportes como taekwondo, voleibol, hockey sobre hielo, periodismo deportivo, entre otras, llegan al canal del Congreso en este especial del Pulso del Deporte. Yo soy Emi Puerto y estoy muy contenta de compartir este espacio con ustedes para que conozcan los sueños, la disciplina y todo lo que hay detrás de estas grandes personalidades. A continuación vamos a escuchar las anécdotas e historias de personas como Carlos Hermosillo, que es una persona increíble en temas de comentarios deportivos. También vamos a escuchar a Regina Alegret de la Casa Club América y a personas expertas en hockey sobre hielo como Joaquín de la Gama y Ana Sofía. Así que lo disfruten. Pues yo llegué hace 6 años al club, llegué justo como psicóloga. A ver, cuando salí de la carrera de psicología yo toda mi vida había dicho yo voy a trabajar en fútbol, ¿no? O sea, si yo soy mercadóloga, voy a ser mercadóloga en un equipo de fútbol. Si soy doctora, lo mismo, ¿no? Entonces no tenía ni idea, pero sabía que quería estar en un equipo de fútbol. Porque tú creciste con fútbol. Yo crecí con fútbol, mi papá, o sea, me hacía desayunar, comer, cenar fútbol. Mi mamá pues se tuvo que adaptar, ¿no? Porque pobrecita. Sí, porque no había de otra. Exacto, y entonces pues así llego al club y la verdad es que superó mis expectativas. Vamos a conocer más de la historia del fútbol en nuestro país y del trabajo que ella realiza como directora de la Casa Club del América. En nuestro país, la historia del balompié se remonta a más de 100 años atrás, cuando se dio inicio al campeonato mexicano en su modalidad amateur en 1902. En 1922 se fundó la Federación Mexicana de Fútbol. En 1943 se creó la Liga Mayor y en 2012 se renombró como la Liga MX, que actualmente es la principal competición de fútbol en México. Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y éxito de la Liga MX son las fuerzas básicas o canteras de los clubes. Su objetivo principal es desarrollar talento local que pueda integrarse al primer equipo y eventualmente destacar en el fútbol profesional. Clubes como Pumas de la Universidad Nacional, Atlas, Pachuca y Chivas del Deportivo Guadalajara han apostado por sus canteras como semilleros de nuevas figuras. Con más de 100 años de historia y 16 títulos, el Club América ha producido una serie de futbolistas que se han convertido en referentes del fútbol mexicano y se han consolidado como figuras en el fútbol profesional. Guillermo Ochoa, Cuauhtémoc Blanco, Raúl Jiménez y Sebastián Córdoba son solo algunos de ellos. Pero poco se habla del talento que está detrás de estas canteras. Ese que acompaña el crecimiento y ayuda a moldear el carácter de un jugador. Aquí en la Ciudad de México, en el corazón de Cuapa, hay un espacio donde el fútbol se vive distinto. Es la Casa Club América. Pues la realidad es que los niños que llegan a la Casa Club llegan de diferentes partes de la República, de diferentes familias, diferentes niveles socioeconómicos, o sea, hay de todo, la verdad es que de todo. Hay niños con, pues todas sus familias son diferentes, niños que vienen obviamente de familias que viven 8 personas en una casa, niños que viven solamente con su mamá, que viven con sus hermanos, o sea, depende muchísimo del contexto familiar de cada uno, social, de la parte de la República en la que vengan, porque pues obviamente cada una es diferente, ¿no? Pero todos llegan, eso sí, con un mismo sueño y con una misma ilusión, que es ser futbolistas profesionales. En la Casa Club América hay 66 jóvenes de entre 12 y 18 años. Muchos son de los estados más alejados del país y llegan con un mismo sueño, el de convertirse en futbolistas profesionales. Ellos viven, estudian y entrenan ahí. Es una burbuja intensa donde el sueño del futbolista choca todos los días con la adolescencia, la competencia interna y las ausencias familiares. La casa funciona con un equipo multidisciplinario. Entre ellos hay psicólogos, entrenadores, docentes y médicos.
el equipo multidisciplinario es esencial. O sea, es importantísimo porque aparte, por un lado, obviamente los niños pues están ahí para jugar fútbol, ¿no? Entonces, digo, si no, no estarían ahí. Y entonces, pues muchas veces a ellos lo que les mueve y la motivación que tienen es que su profesor les diga, oye, tienes que hacer esto, tienes que estar atento en esto, ¿no? Entonces, eso a mí me ayuda muchísimo. O sea, eso para mí es fundamental porque para que ellos estén bien en la escuela, estén bien dentro de la disciplina de Casa Club, es fundamental que todas las áreas nos ayuden, que todos estén, a ver, ellos todos saben qué es lo que pasa dentro de Casa Club. Todas las personas del club, desde la directiva hasta, pues obviamente todos los psicólogos, nosotros, comedor, porque todo lo viven ahí. Entonces, la verdad es que el trabajo multidisciplinario es esencial o no podría ser. Este semillero es único en su modelo integral. Cada chico recibe educación académica, terapia psicológica, entrenamiento físico y seguimiento personalizado. Y Regina está en el centro de todo eso, articulando las piezas, trabajando desde un lugar donde aún son pocas las mujeres que deciden. Tenemos un equipo súper importante que es como el pilar y la base, obviamente, tanto de Casa Club como del club, ¿no? Pero dentro de la Casa Club hay 3 coordinadores que viven ahí con ellos y bueno, estoy yo como por encima de esa parte coordinándolo, ¿no? Pero realmente ellos 3 son los que están ahí todo el tiempo. Sí necesitamos como un equipo sumamente capaz, tanto de ellos que viven ahí dentro como con todas las áreas del club. O sea, estamos conectados todo el tiempo con psicólogos, con sus profesores, que sus cuerpos técnicos además abarcan, o sea, desde director técnico hasta auxiliar, preparador físico, todo lo que puede abarcar un cuerpo técnico. La verdad es que es un equipo del que estoy sumamente orgullosa porque el América lo tiene todo en ese sentido y eso ayuda a que los niños estén completamente pues completos, como protegidos. Según el informe de género del Comité Olímpico Internacional de 2023, solo el 26.9% de los cargos directivos en federaciones deportivas internacionales son ocupados por mujeres. Y en todo el mundo, apenas 24 de 206 comités olímpicos nacionales están dirigidos por mujeres. Aquí en México, aunque el fútbol femenil crece rápidamente, aún hay brechas. Según el diagnóstico 2023 de InMujeres, solo el 13% de los entrenadores registrados en la Federación Mexicana de Fútbol son mujeres. Para mí es muy importante que se note que las mujeres estamos ahí, que estamos firmes y que, pues, aunque nos traten de intimidar un poco, porque ellos dicen que no nos tratan de intimidar, pero sí sucede. Lo hacen inconsciente además. Que es lo peor. Exacto, entonces, que aunque te traten de intimidar, tú estás ahí y tú no te vas a mover y si llegas a moverte no es porque no tengas capacidad o porque no puedas, sino por otras situaciones de la vida. Porque tú lo decidas. Porque tú lo decidas, ¿no? Entonces eso me ha ayudado mucho. Sí, hay muchísimas más mujeres cada vez, se están abriendo cada vez también por parte de la liga más grupos, más equipos de fuerzas básicas femeniles y estamos también abriendo grupos académicos para el área femenil, entonces la verdad es que sí se ve un gran crecimiento. Algunos de los chicos se convertirán en estrellas, otros no llegarán a primera, pero todos se llevarán algo, una semilla de autoestima, de autonomía, de resiliencia. A todos los jugadores de fuerzas básicas, darles visibilidad, porque muchas veces nos centramos en el jugador que va a debutar y en las facilidades y becas para ese jugador que necesita una beca deportiva. Ajá, y todos los que hay detrás, porque hay muchísimos jugadores por equipo que tal vez no van a debutar y que también necesitan esa beca, ¿no? Que tal vez no tienen la posibilidad de irse a jugar para una universidad porque están en un club, pero también necesitan estudiar. Entonces, pues que todas las personas que puedan aportar en ellos algo, lo hagan. En cada uno de ellos hay un poco de lo que Regina ha sembrado. Disciplina, escucha, compañerismo. Porque ella no enseña desde el silbato, sino desde la mirada cuidadosa y la confianza. La verdad es que de estar ahí como un poquito atrás, junto con ellos, acompañándolos, porque me siento que estoy un poquito como de la mano con ellos. La verdad es que me da muchísimo orgullo. O sea, sí me siento orgullosa por mí, pero la verdad es que cuando los veo a ellos triunfar en lo que sea, me siento súper orgullosa de ellos. Como ella, cada vez más mujeres están construyendo un fútbol más completo. Un fútbol
que escucha, que sostiene y que educa. Uno que combina pasión y cuidado, fuerza y empatía. En clubes tan grandes como el América hay quienes brillan con goles y quienes iluminan caminos desde el silencio. Pues para mí la verdad es que lo principal es que sean las mejores personas que pueda haber, ¿no? Y de ahí pues lo futbolístico lo acompaña. O sea, a fin de cuentas un jugador que toca la cancha de primer equipo, que está cerca, que acaricia como el perímetro, etcétera, que acaricia el sueño, incluso que hasta debuta, puede que debute. Pero si no tiene este jugador las bases, la disciplina y la constancia necesaria, no le va a servir de nada haber llegado a debutar. Incluso si metió un gol en su debut. Y entonces el punto es, en esos 6-7 años de su formación y de su desarrollo, haber logrado sembrar una semillita de cómo puedo ser mejor abogado, mejor doctor, mejor lo que yo quiera, ¿no? Sí. Pero ser mejor. Sí. Entonces yo creo que eso es fundamental. Ella apuesta por una victoria más profunda. Que cada chico descubra quién es, dentro y fuera de la cancha. Y es que cuando una mujer lidera con inteligencia, empatía y firmeza, no solo transforma una generación, transforma el fútbol para siempre. Yo empecé a patinar a los 7 años, después de ver a mi hermano jugar como pues, toda su vida. Ajá. Entonces me gustó bastante. Yo empecé en artístico y pues después de verlo me gustó y me cambié. ¿Por qué decides de artístico a hockey? Pues a mí lo que me convenció fue pues básicamente que en el patinaje artístico solo eres una y pues en el hockey es todo un equipo. Yo empecé a jugar a los 4. Chiquitito. Sí. Tengo un hermano grande que él también jugaba y mi papá jugó en la selección también. En un país de sol y fútbol, ellos eligieron el hielo como destino. Ambos son parte de una generación mexicana que está dejando huella con goles, caídas, disciplina y mucho corazón. Ella ya participó en 3 mundiales y él como seleccionado nacional representó a México en Turquía. Aunque parezca increíble, el hockey sobre hielo en México tiene más historia de la que imaginamos. Se jugó por primera vez en nuestro país en la década de los 60, pero no fue hasta 1984 que se fundó la Federación Mexicana de Deportes Invernales. En 1985, México se unió a la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, la International Ice Hockey Federation, convirtiéndose en la tercera nación de América del Norte, después de Canadá y Estados Unidos, en formar parte de esta Liga Mundial. En medio de esta historia, surge una nueva generación. Una generación que inspira y sueña con llegar más lejos. Hoy, selecciones como la femenil mayor y la sub-18 masculina nos demuestran que con visión, disciplina y equipo, México también puede soñar en hielo. Ahí es donde encontramos a estos 2 chicos, ambos de solo 17 años. Ana Sofía ya participó en 3 mundiales sub-18 y este año representó a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Corea. Primero como capitana, la experiencia de estar ahí como que con la responsabilidad de dirigir al equipo. Pues dirigir al equipo, pues sí sientes una responsabilidad, pero pues al final del día ayudas a que tu equipo, o sea, lo ayudas a empujar hacia arriba y pues intentas lograr todo lo que puedas para poder sacar adelante el equipo. Nicolás Potts, como seleccionado nacional, representó a México en Estambul, en Turquía, y consiguió ser el segundo mexicano con más puntos en el torneo, lo que le valió para ser seleccionado por la International Ice Hockey Federation como el mejor delantero del mundial. Es un sentimiento inexplicable, pero pues ya estar allá y ganar, siento que pues, nada más es prueba de todo el esfuerzo que haces aquí y pues, por tu familia y así, entonces es increíble que puedas hacerlo por ellos. Ser joven deportista en México ya es un reto, y ser joven y entrenar hockey sobre hielo implica practicar un deporte que no es tan popular. No hay grandes patrocinios y las instalaciones son pocas. Pero lo que más cuesta es mantenerse firme en el sueño. Mi sueño ahorita, pues yo creo que sería ganar una medalla de oro. No he tenido la oportunidad, pero sí se puede.
Lo que hacen Ana Sofía y Nicolás va más allá de los goles. Ellos inspiran a más niñas, niños y jóvenes a creer que todo es posible, incluso jugar hockey sobre hielo en México. Yo siento que se está desarrollando mucho más el deporte femenil aquí en México. Cuando yo empecé a jugar éramos 2 niñas en mi equipo y en general en México, de mi edad, habían como 7 niñas jugando. Y ahorita ya ha crecido bastante. Siento que ha sido algo muy padre que pues, está creciendo el deporte también en su lado y que pues, está incluyendo a muchas niñas en el país y le está dando oportunidades como las que nosotros tenemos. Dicen que elegir es renunciar. Para Nicolás, elegir destacar ha implicado mudarse a Estados Unidos para jugar en Boston. Para Ana Sofi, ha significado dedicarse solo al estudio y a los entrenamientos. Y yo creo que no vivir en mi casa, ya llevo 3 años fuera y pues, sí, ha sido muy difícil. O sea, desde los 14 estás... Desde los 13 me fui. ¿Y cómo fue eso? La verdad sí fue muy difícil, me costó mucho el primer año estar fuera, pues, de aquí, lejos de mi familia, pero pues, con el apoyo de ellos que me iban a visitar o yo venía, lo hemos logrado. O sea, no lo veo tanto como sacrificio, porque pues al final del día vienes a hacer pues, lo que prefieres hacer. Te gusta. Entonces lo que te gusta y lo que amas hacer. Ana Sofía y Nicolás no son solo atletas, son ejemplos, son líderes, son el presente de un futuro que poco a poco se forja sobre hielo en nuestro país. Siempre va a haber gente que te va a intentar tirar, entonces que no te importe y inténtalo, no pierdes nada. Pues pase lo que pase, estamos representando nuestro país, entonces con la cara arriba, siempre orgullosas y que pase lo que pase, pues aquí vamos a estar. En un país donde el hielo no es costumbre, estos chicos decidieron no seguir caminos marcados, sino abrir el suyo propio. No buscan fama, no buscan likes. Ellos buscan algo más profundo. Representar a México con orgullo y demostrar que los sueños también se cumplen con frío, con caídas y con el fuego en el corazón. Yo creo que a mí un momento que se me quedó, mi primer mundial fue en Islandia y fue con justo su hermano y mi hermano. Y pues, perdimos en el partido de preparación le ganamos a Islandia. Ajá. Y luego perdimos contra Islandia en el partido oficial. Pero siempre, o sea, los speeches que se dieron después del partido de cómo levantarnos, siempre siento que es algo que siempre me voy a acordar. Que la vida es así, que hay cosas que no puedes controlar, entonces que nos enfoquemos en las cosas que tenemos y hay que ser agradecidos por eso. Pertenecen a una generación que demuestra que en nuestro país sí hay talento, pasión y futuro. También en los deportes invernales. Porque el hockey en México no es solo un deporte, es una promesa. Y para ellos, esto es solo el comienzo. Carlos Hermosillo es un niño y un joven que fue muy soñador. Ajá. Que tenía sus ídolos y que en base a los ídolos me fui formando en mi cabeza un ideal que era jugar fútbol, que ser como Miguel Marín, que era un argentino, sí, que ser como Hugo Sánchez, que era un delantero, y que a veces mucha gente piensa que los sueños no se cumplen, pero yo siempre lo traje en mi cabeza, o sea, siempre soñé en ser jugador de fútbol y se me dio. Pues trabajaste mucho por eso. Sí, trabajé muchísimo. Fíjate que yo me probé en América, me probé en Cruz Azul y me probé en Pumas. En Cruz Azul, curiosamente, mi ídolo de ídolos, que era Miguel Marín, regresando de un torneo que yo había hecho gol y habíamos sido campeones, dijo, este muchachito de piernas flacas no puede jugar aquí. Y me fui. Me despidieron. Por las piernas flacas. Por las piernas flacas. Y en el 86, Mundial 86, ajá, que fuiste seleccionado. Seleccionado nacional, nos hacíamos unas cascaritas al lado del Estadio Azteca. Entonces se hacían equipos de 5. Y en uno de esos equipos jugaba Miguel Marín. Porque Miguel Marín era el entrenador de porteros. Okay. Para mi suerte, le hice un gol de chilena a Miguel Marín en una portería chiquitita. Entonces agarré el balón y le dije, ¿te acuerdas del muchachito de piernas flacas que corriste? Ese soy yo. Uy, no, pues, ¿y qué te dijo? ¿Te acuerdas? Nada. No, se empezó a reír. Le dijo, bueno, pues es que pues nadie tenemos la verdad. Ay. Sí. Y tú sí, pero mis piernas. Oye, pero desde chiquita además te escapabas de tu casa para jugar fútbol, ¿no? ¿Qué tanto sabes de mí, verdad? Ah, bueno. Sí, sacaba malas calificaciones y mi papá me castigaba, mi papá y mi mamá.
pero nosotros teníamos como en la parte de enfrente, que era la cochera, arriba teníamos un cuarto donde dormíamos mi hermano el más grande, mi hermano el más chico, que en paz descanse, y yo. Y había unas protecciones como para que no se metían a robar, pero entonces cabía mi cabeza. Entonces ahí me castigaban, yo me metía a la casa ahí y me salía por la ventana. O sea, ahí estabas castigado y tú te salías a jugar. Mira. Y regresaba de jugar feliz de la vida y me volvía a meter. Claro. No se daban cuenta nunca. Entonces el castigo estás... No, pues así. No había castigo. No, pues feliz. Feliz claro. de la vida jugando fútbol. Con la tenacidad que lo caracterizaría durante su vida, la oportunidad llegó de la forma más inesperada y pasó de ser un jugador rechazado a ser campeón goleador jugando en una posición que nunca había jugado. Oye, Carlos, jugaste en el Canarios. Sí, esa en un fue equipo de... ahí en la Liga Interclubs. Ese Exacto. fue el equipo, de ahí nació todo. Después de probarme en estos 3 grandes equipos que no me aceptaron, terminé la Liga Interclubs en el equipo Canarios. Porque un tipo me vio jugar y me dijo, ¿no quieres venir a jugar a Canarios? Yo dije, sí. Y por fui. tus piernas. No, es cierto. No, ojalá. No. Y ahí me vieron jugar. Yo jugaba de medio, que nunca en mi vida había jugado de medio. Pero el que me llevaba jugaba de centro delantero. Entonces cuando me presenta con el entrenador y me dijo, ¿de qué juega? Y él dijo, de medio. ¿Y tú sí? Pues bueno, pues sí. Pero fui campeón goleador jugando de medio. Entonces ahí uno de los tipos que se llamaba Quino me dijo, oye, ¿no quieres jugar en el Mundial Juvenil con la selección? Le dije, sí, obvio que sí. Me dijo, bueno, nos vemos mañana en el centro. Te mandan a Guadalajara. Y me mandan a Guadalajara. Y te dieron 1,000 pesos para llegar a Guadalajara. 1,000 pesos. El señor Joaquín Vadillo. Exacto. Ahí cambia tu vida. Ahí cambió mi vida porque además el señor me dijo, me vio y me dijo, ¿te vas a Guadalajara? Pues sí, me voy a Guadalajara. Pero tengo que pedir, no. ¿Te vas a Guadalajara? Sí. Entonces yo dije que sí, me dio los 1,000 pesos y yo llegué a mi casa y le dije, ¿y ahora qué hago? Papá, me voy. Papá, pues, le dije, se presenta esta oportunidad, quiero que me des la oportunidad. Se lo pedí y me dijo, te doy 1 año para que me demuestres que puedes jugar ahí. Y al año yo ya estaba debutando en América. Hay detalles en su historia que reflejan casi un misticismo, como esa conexión especial con la suerte o con el destino, como el número 27, que ha sido su marca personal. Y es que ese número es casi como una señal en su vida. ¿Por qué el 27? Porque me tocó ese y porque me dio mucha suerte. Nunca me gustó el 9. Cuando yo jugué con el 9, jugué en el Standard de Liège, en Bélgica. Y sabes una cosa, yo soy mucho de vibrar. Y no me sentía a gusto con el 9, ¿sabes? Pero fíjate, 27. 7 y 2 son 9. Pero no me sentía a gusto. El 27 era como, a ver, me saqué la lotería con el número 27, viví en la casa 1047, número 27, pero sin buscarlo. O sea, todo coincidía. O sea, ahorita yo, por ejemplo, me tocan cuentas que pago 27 pesos o 527 pesos. Ay, qué chistoso. El 27 me sigue mucho. Y por muchísimo. eso dijiste 27, o sea... ¿Has ido a estos lugares que compras un café y te llevan una cosita con un número 27? El 27. Ay, porque ya saben quién eres. No. Así de que es Carlos Hermosillo, el 27. No, para nada. No, tengo una energía muy peculiar con el número 27. Carlos Hermosillo fue el primer mexicano en jugar en Bélgica, y aunque su paso por el continente europeo no fue lo que él esperaba, entendió que muchas veces las carreras deportivas no son solo éxitos, sino también retos y aprendizajes enormes. Yo creo que fue una etapa difícil, pero de mucho crecimiento personal. Y estabas muy joven también. Estaba muy joven, mi hijo iba chiquitito, de 2, ahí aprendió a caminar. Y yo crecí futbolísticamente, porque yo quería triunfar. Sí. Yo quería... comerte el mundo y demostrar. Sí, porque cuando yo juego mi primer partido, me fue muy bien. Hice 2 goles contra el Atlético de Bilbao, que fue un partido de práctica. La gente me adoraba, ya me hablaban que me querían llevar a Italia, pero que me tenían que esperar. O sea, ya se rumoraban muchas cosas, pero de repente mi vida cambió porque el entrenador que estaba, que era uno de ahí de Bélgica, lo corren y traen a un alemán, y el alemán trajo a su gente, y ahí yo me lesioné de una rodilla. Cambió mi vida radicalmente, pero también tengo que agradecerlo. Dentro de todo lo malo que yo viví y que no pude lograr el objetivo, mi crecimiento futbolístico fue, cuando regresé a México, bastante bueno. Por algo pasó. Hay un antes y un después de Carlos Hermosillo. Oye, Carlos, pero además regresas y eso también es como que,
te estaban como que medio ahí cerrando el ojito el Atlético de Madrid, Sí. ¿no? Regresas y a la semana, o sea, regresas a México y a la semana te buscan del Sí. Atlético de Madrid. Sí, fue muy doloroso eso. Sí, cuéntame de eso, ¿cómo Porque, lo manejaste? mira, yo no me quería regresar, pero veía todos los días llorar a mi esposa en ese entonces, Sí. que no la estaba pasando bien. Y entonces pues, tomé la decisión de regresarme a México. Y en esa época nosotros, cuando ya firmabas con un club, tú te eras como esclavo. No era de que yo me quiero ir, no. Yo había firmado para la América en diciembre, que Sí. yo vengo de vacaciones. Y en febrero. Firmó con América un contrato, me dice, te registramos y quién sabe si vengas. Ay. Entonces vengo y América ya no me dejó ir. Entonces ya no me pude ir al Atlético de Madrid. Y esa temporada jugaba un jugador que se llamaba Amarilla, un paraguayo. Anduvo muy bien y yo casi no jugué con América. A su regreso a México, todos empezaron a ver a un Hermosillo diferente, más técnico, más completo. Mejoró no solo como jugador, se fortaleció como persona. Durante ese tiempo, evolucionó para convertirse en el jugador que todos reconocemos. Y después de no jugar tanto con el América, fue en Monterrey donde su vida tomaría un nuevo aire, un aire positivo. Me fui a Monterrey. Te fuiste a Monterrey y ahí también como que tomas un nuevo aire, ¿no? Ahí es cuando todo el mundo ve mi cambio futbolístico, me veo más técnico, mucho más completo, mucho más jugador. Mira, yo creo que en la vida siempre, para mí eso es algo muy importante. Si tú quieres hacer algo diferente o diferente a los demás, tienes que hacer cosas diferentes. Sí. Yo, cuando regresé de Monterrey, yo ya venía muy trabajado en mi técnica individual, en mi parte física, en mi parte de gimnasio, en mi fuerza, pero me faltaba algo, que era la concentración, ¿no? Y que creo que es básico para todos, porque ahorita podemos estar platicando y tú estás pensando en otra cena. cosa, en la cena, que voy a cenar, ¿no? Y en un partido de fútbol es gravísimo eso, porque si te va un gol o te hacen un gol. Entonces yo lo que hice, después de que jugué en Monterrey, que me fue muy bien, que llegó a Cruz Azul, conformé un equipo de trabajo personal pagado por mí, que era una nutrióloga, un preparador físico, para poder no lesionarme de más. Yo no tuve ninguna lesión muscular, No solo las costillas, ¿no? Costillas fracturado, tobillo operado, pero nunca tuve una lesión muscular. Porque tenía un preparador físico con el que estiraba todos los tiempos, antes y después. Y luego tenía un masajista, me masajeaba antes y después. Y luego el entrenador mental. Y el entrenador mental porque yo quería ser goleador y ser el mejor de México. Interesantísimo escuchar todas estas historias de las personas detrás de las butacas, detrás de los reflectores y detrás de la cancha. Así que, ¿qué les parece si seguimos tomando el pulso del deporte después de una pausa? No te vayas, que ya volvemos. En esta serie conducida por Erika Grote, la disciplina, la fuerza interior y la constancia son quienes protagonizan cada programa. Y así lo veremos con Karen León, directora de la carrera panamericana, así como con el comentarista deportivo Alberto Lati y el atleta Ever Palma. Así que no te muevas, que vamos a escucharlos. Una ruta que recorre el alma de México, una carrera que ha unido generaciones, destinos y pasiones. Hoy, 75 años después del primer banderazo, la carrera panamericana no solo sigue viva, ruge más fuerte que nunca. Al frente de este rugido hay una mujer, chef de formación, organizadora por vocación, mexicana que lleva en la sangre una mezcla de gasolina, historia y familia. Un amor profundo por su país. Karen sabe el reto que tiene entre sus manos.
Un reto enorme, Erika, gracias. Y también un compromiso increíble con México y con el automovilismo deportivo que hay en nuestro país. Toda una experiencia de vida, el llevar la carrera a mi vida personal, a mi vida de día a día, pero que me siento muy afortunada de poder ser una embajadora de mi país. Es un compromiso muy grande, pero el respaldo ha sido increíble. Y como mujer, pues aquí estamos y seguiremos mientras se pueda hacer. Y el mensaje para las chicas que se dedican a deportes que tienen que ver más con hombres es: cree en ti, y si crees en ti, las cosas están hechas. La carrera panamericana nació en 1950 para celebrar la apertura de la carretera panamericana en México. En su primera etapa, de 1950 a 1954, reunió a los grandes del volante, entre ellos Fangio y Taruffi. En 1988, Eduardo León, el padre de Karen, decidió revivir la leyenda y fue ahí cuando todo cambió para ella. Él organizaba y también corría con mi mamá rallies, entonces un poco la familia. Oye, Karen, famosos que hayan participado Pues en la carrera. Ajá. Varios. Sí. Tenemos por lo menos 10 de Fórmula 1, que este año también Fórmula 1 celebra su 75 aniversario, pero Eric Comas, que era ex Fórmula 1, la ganó. Estuvo Patrick Dempsey hace 2 años aquí con nosotros, que fue todo un boom mediático importante. Y pues ha venido gente, Sebastián Rulli también corrió en algún momento, del medio artístico, del medio empresarial. Cuéntame, tú dame nombres, cuéntame para que la gente sepa. Se anime y quien venga. Pink Floyd vino 2 años, hicieron un disco de la carrera para financiar su proyecto. Y dentro de ellos estaba el blues de la carrera y está interesantísima la historia de ellos. Les encantan los coches clásicos. Nick Mason todavía vive y es juez muchas veces en concursos de elegancia de autos clásicos y se divirtió muchísimo. Y curiosamente tiene un accidente y a un doctor le tocó operarle la mano y dice: no puedo creer que le estoy operando al de Pink Floyd la mano. O sea, pero de todo tipo de mujeres han participado varias también. De hecho, Eric Comas cuando ganó venía con una navegante mujer. Y pues nombres de toda índole. Sam Walton, que es propietario de los Walmarts y que al final del día se vuelve también un centro atractivo económico para quienes vienen por todo lo que ofrece México. Y para hacer también estas relaciones, ¿no? O sea, que a lo mejor no tienes la oportunidad de tener a alguien de Pink Floyd al lado, y ahí claro. Es como, wow, aquí está, ¿no? Sí, el networking en la carrera es súper interesante porque además se da en un ambiente muy relajado y de diversión, no en el normal del día a día de tu oficina. Sí, de que te presento a tal, no sé exacto, qué, solemne, tal. No, es, oye, ¿qué tal? Por ejemplo, Emilio Azcárraga corrió 2 años, ¿no? Y entonces su equipo también iba muy emocionado en esto y van en un mood de diversión, de adrenalina y de disfrutar México de una manera bien diferente. Oye, tu rol el día de la carrera, ¿dónde estás tú? ¿Vas adelante, vas de avanzada, no? A veces voy de avanzada, pero a veces me voy directo a la siguiente plaza, exacto, dependiendo del compromiso que haya, pero me gusta estar como para estar al tanto de qué está pasando. Y la verdad es que tengo un súper equipo de trabajo que les mando un abrazo enorme, porque ellos hacen la magia en los arcos, en los hoteles, todo lo que se hace previo al final nos da muy buen resultado. Hoy Karen lidera una edición histórica, la número 75. Por primera vez serán 8 días de competencia, más de 3,000 kilómetros, 10 estados de la República y cientos de personas moviéndose con un solo motor. Chiapas, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Querétaro, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas. Esta es la ruta que presume a México con orgullo. Es un año de trabajar con un equipo maravilloso que nos apoya pues todo el año para llevar la carrera de México a buen puerto. En 1950 se hizo de norte a sur y después se hizo de sur a norte para que los americanos y los extranjeros que vinieran pudieran cruzarse a Estados Unidos, y todas nuestras versiones han empezado en el sureste y terminan en el norte. Y es la primera vez, y no sabemos si la única vez, por el aniversario, que sean 9 días de carrera y pues muchísima adrenalina, 3,500 kilómetros de recorrido y 700 de etapas de velocidad. ¿Cuántos participantes? Más o menos estimamos entre 70 y 80, 50 de carrera y 20 de tour. Además de la magia que por sí sola tiene la carrera panamericana, también hay oportunidad para los que quisieran iniciarse. Existe un tour en el que se va detrás de los competidores siguiendo la misma ruta. El tour es un producto que tiene 5 años que se desarrolló y va en la parte de atrás del convoy de carrera, y gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo Federal y de todos los destinos que visitamos, pues podemos hacer este cierre de la mano con Guardia Nacional. Oye, o sea, va todo, los coches que, bueno, vemos aquí al fondo uno, van adelante, y el tour es nada más como para ir, o sea, para hacer la ruta.
Exacto, van en el mismo trayecto, en las mismas fiestas, en los mismos arcos y llegamos a los zócalos, a los lugares más emblemáticos de México y ellos van siguiéndolo pero no en competencia, a diferencia de carrera que son 10 categorías distintas y tienen toda la seguridad que tiene FIA a nivel internacional para correr rallies. Ahora cuéntame de los coches. Los coches pues son joyas del museo que están rodando. La parte interna está armada de manera por artesanos que están allá atrás en los talleres. Tenemos increíbles mecánicos en México y son diferentes categorías y va en función del motor y del peso y de la velocidad que pueden tener. Los más rápidos son los Studebakers que siempre vemos en la carrera al frente. Después están los Porsches que son el Porsche Carrera, por cierto, te cuento que se llama Carrera por Carrera Panamericana. En 1953 diseñaron ese coche para la carrera. Es una categoría que compite también por pues ir más rápido que los grandes y poderosos. Y luego tenemos más chicos, como este Alfa Romeo, que pues, la verdad es que son coches muy lindos, muy vistosos, muy coloridos y que así eran en los 50 y se replicó. Queremos mantener esa esencia de Panamericano. Ok, platícame un poquito, digo, Alfa Romeo, ¿qué otros están modelos? Tenemos también Mustangs, por ejemplo, está el Oldsmobile, que es el americano que te decía, sí. Que son de estos grandes, enormes, para meterlos en estas curvas chiquitas, es todo un reto. Muy pesados, ¿no? Interesante, exacto, y pues por lo menos que serán 10 marcas distintas que participan en Panamericana, y el tour normalmente es con autos modernos, que vas con aire acondicionado, música en onda más cool, más tranquila. Con refresquito. Exacto. Para aquellos que ya no quieren correr, pero que quieren disfrutar de la carretera de manera muy sana. Ahí tenemos el caso de la mamá que va con su hijo y lleva 4 tours y digo, ese tiempo de calidad en el coche no lo tienes en el día a día. O sea, por ejemplo, si yo quiero ir, puedo llevar mi coche y así, o hay que inscribirse. Te inscribes en el tour, hay ciertos requisitos que hay que cumplir, como tener algo de experiencia, no en carrera, pero que te guste manejar, y hacemos un entrenamiento en Peña de Bernal en agosto, para que la gente sepa un poco, los que van a participar, cómo es la operación de la carrera. Ok, por ejemplo, ese entrenamiento, ¿cuánto dura? Es una mañana en Peña de Bernal y hacemos como una parte teórica y luego práctica en carretera. Si alguno se sale de la carretera, ¿cuál es el procedimiento? Tenemos todo un operativo armado con Guardia Nacional y con nuestros equipos de seguridad para que si hay un despiste, porque al final pues, es carrera, estemos prevenidos con eso. Eberjair Palma Olivares nació en Zitácuaro, Michoacán, en una familia donde el deporte de alto rendimiento era parte de su vida. Su padre, Antonio, fue preseleccionado nacional en lucha grecorromana y su hermano Isaac lo llevó de la mano a conocer la marcha. Fue descubierto en una carrera escolar y logró llegar a Juegos Olímpicos. Hoy, a sus 32 años, Eber tiene una historia que combina tradición, sacrificio y corazón. Una historia que comienza en casa y que llegará pronto a Tokio. Pues mi infancia, por la verdad, muy linda. Soy el tercero de 4 hermanos. Ajá. Entonces imagínate, pues siempre estábamos acompañados, juegos, mis papás siempre nos llevan a actividades deportivas o no, como que muy familiar, la verdad. Entonces, pues muy feliz y siempre como rodeado y peleando y jugando con mis hermanos. Entonces, la verdad, no me quejo por ese sentido. ¿Siempre fuiste más unido a Isaac o todos? Y después ya... fíjate que sí, más unido a Isaac y a mi hermana mayor, que también es bien ruda. ¿Sí? Entonces, por eso nos llevaba mucho. Nos tratamos, sí. Y el más pequeño, pues ya es como tiene 4 años de diferencia conmigo, entonces ya era un poco más otra generación. Sí. Entonces, pero pues yo creo que sí, más por los pasos de Isaac, estoy aquí también. La historia de Eber no comenzó con él, comenzó mucho antes, en su casa, en su apellido. Su padre Antonio sembró en sus hijos el amor por el alto rendimiento. Oye, cuéntame, tu papá, don Antonio, ¿cómo era? ¿Él practicaba algún deporte? Practicaba lucha olímpica, lucha grecorromana, y pues por eso también sabía como el camino por dónde ir o qué hacer o más o menos pues de qué se trataba, ¿no? Mi mamá pues nunca practicó una actividad, pero pues igual le gusta el deporte. Ajá. Pero sí, pues mi papá fue el que nos guiaba o nos decía, oye, tienes que hacer esto, y nunca nos quiso llevar a lucha porque como a él lo lastimaron de la clavícula, como que dijeron, no quiero que pase lo mismo que yo, entonces mejor se van a un deporte que no sea de contacto, que no lo cumplió porque nos llevó a taekwondo, pues estuvimos en muchos deportes hasta que encontramos la marcha. Oye, ¿desde qué edad los empezó a pues sí, a inculcar el deporte? Desde que yo tenía 4 años, imagínate, duré
de 4 a 6 en taekwondo, después hice fútbol, tiro con arco, como 6 años. Siempre como que además de la escuela, nos obligaba a hacer una actividad extracurricular como formación también. O sea, decía, pues no sé qué deporte quieran o qué deporte les guste, pero tienen que hacer una actividad. O sea, después de la escuela, después de la tarea, después de todo eso, decir, pues un deporte y quiero que lo hagan bien. Entonces, tú elige cuál, pero quiero que lo hagas bien. Isaac, su hermano mayor, regresó del Mundial de Atletismo en Helsinki 2005 con historias que encendieron una chispa. ¿Por qué no vienes al cenar?, le dijo a Ever. Y aunque en ese momento él practicaba tiro con arco, fue suficiente un entrenamiento para enamorarse de la marcha. Así comenzó el verdadero camino. Isaac, ¿en qué momento entra al cenar? En el 2018 lo invitan, 2008. ¿Y tenía cuántos años? Tenía como 16, 17. ¿Y tú tenías...? 2 menos 15, 16. Entonces lo invitan después de una Copa del Mundo. Le dicen como, oye, pues vemos que tienes talento. Hay una fundación que se llama Alfredo Harpelú para el deporte. Que nos invitaron y pues como que apoyaban a deportes donde México podría destacar, que es clavados, box, marcha y uno más, a ver si me acuerdo ahorita. Clavados, box, no me acuerdo del otro, pero son 4 deportes. Como que el mexicano tenemos ese biotipo para ser buenos, ¿no? O destacar a nivel mundial. Entonces le dijeron, pues tú tienes esto, pues vente. Y mi hermano me dice, oye, acompáñame a la prueba, ¿qué tal si te quedas? No sé. Y digo, no, yo ni siquiera, yo hacía tiro con arco, imagínate. Tú hacías tiro con arco, pero en Zitácuaro, o sea, así. Entonces me dijo como, pues acompáñame. Y yo, no. Y ya, como que tanto que me insistió, estuvimos como una semana, me enseñó la marcha y no sé qué. ¿Tú nunca habías marchado? Había marchado, pero no me gustaba, porque era muy cansado. Mira, ve nomás. No, bueno. Entonces yo dije, no, pues el tiro con arco para mí está bien, ¿no? Más relajado y otras habilidades y así. Y entonces me dijo, no, acompáñame. Y ya el día de la prueba, dijeron, bueno, pues sí, nos gustó Isaac, pero pues vente también tú. Y yo, ahí ya cambió. Y tú, no, miren, yo nada más venía pasando solo venía por de aquí. chill y tranquilo, todo bien. Sí, yo pasaba por acá. Y pues gracias a que me aceptaron eso, pues ya me vine al cenar y estamos aquí pues desde el 2009. Que lo comentamos, una vida, una vida. Literalmente. Empiezas a marchar y bueno, empiezas a enamorarte del deporte. Sí, pues fíjate que me enamoré o lo que me imagino que le pasa a casi todos los atletas con los que he hablado así. Es como que prueban un deporte y se dan cuenta que son buenos, empiezan a ganar y dicen, pues soy bueno para esto, descubrir mi talento o así. Entonces pues ya te va llevando poco a poco las competencias, los amigos, los viajes y así. Entonces pues te vas motivando, entonces pues obviamente vas creciendo no solo en el deporte, sino personalmente también te vas desarrollando en muchos aspectos porque conoces a muchos países, muchos compañeros de otras culturas y así. Entonces pues está padre todo el ambiente. Pero los pasos de Ever no siempre estuvieron en el tartán. En la primaria era parte del equipo de básquetbol y fútbol y fue en una carrera atlética donde conoció a Fernando Infante, el entrenador que lo invitó a su primer club para correr. ¿Qué significa el nombre Fernando Infante para ti? Pues mi primer entrenador, el que me inició, él tenía una escuela pues de marcha en Zitácuaro y pues justamente como que no me gustaba y él me enseñó cómo a marchar, lo dejé, me dediqué a tiro con arco, pero pues sí, como tenía muchas bases de iniciación, pues lo hacía muy bien con los niños y así. Entonces pues se me quedó como esa técnica que me enseñó desde el principio. Y me sirvió hasta como 8 o 10 años después de estar con él. Oye, y además también hiciste fútbol, básquetbol. Básquet, pues te digo que en PAN nos llevaba todo. Fútbol, básquet, taekwondo como 8 años, tiro con arco 6 años. Después creo que intentamos tenis, todo. Sí. ¿Cuál te gustaba más? ¿Cuál creías que iba a ser así como que que podría ser bueno? Yo creo que tiro con arco, porque hasta llegué a ser campeón nacional, imagínate. Y con el que siempre peleaba las finales, él fue a Río de Janeiro, representando a México también. Entonces, tal vez podría haber eras sido... bueno, sí, eras no era bueno. tan mal. Sí, exacto. En 2005 compitió por primera vez en la Olimpiada Nacional y se desmayó. Fue tal el impacto que dejó el atletismo por un tiempo. A veces para saber hacia dónde vamos hay que parar
y escuchar el corazón. Oye, tu primera Olimpiada nacional, obvio, ¿te acuerdas? Sí, la primera te digo que fue cuando tenía 11, 12 años. Ajá. Y había hecho un récord en un regional, un récord nacional en un regional. O sea, como era muy favorito para la Olimpiada Nacional. Y en esa Olimpiada Nacional me acuerdo que fue en Mérida, Yucatán, y hacía pues obviamente un montón de calor. Eran a las 12 del día, imagínate. Y eran 3 kilómetros, entonces son 7 vueltas y media a la pista. A la séptima, como entrando a la recta, Ajá. a la última recta, se me empieza a nublar la vista. Y pues me dio un golpe de calor, como que caminé 50 metros más. Y a los 50 ya me desvanecí y ya como que el delegado de Michoacán me va y me agarra antes de caerme. Ah, y qué bueno, sí, ¿no? Ya me desmayé y como recobré como mi conocimiento como a la media hora o así. ¿Tanto? Ever, fue muchísimo. Oh, sí, bueno, yo me acuerdo de eso. No, yo creo que fue menos, ¿no? Menos, bueno, me imagino, pero ¿tú pues sentiste que fue sí, yo eterno, casi que claro? tiempo y ya nada más de repente ya no sentía que me estaba echando. Qué horror. Y aún así seguiste. Pues no, por eso lo dejé. Ah, sí, o sea, ahí fue cuando dijiste no ya. Sí, después dije, no, eso sí está bien cansado. Esto no es para mí. Sí, claro. Y justamente iba en primer lugar. Entonces, como que ahí me desanimé y todo, y mi papá dijo, pues no te preocupes, como que también entendió que yo estaba asustado. Claro. Y dije, no, pues tal vez no controlo mucho o no regulo mucho mi energía, entonces lo doy todo y ya cuando ya no tengo, pues ya colapso. Oye, ¿cuántos hermanos tienes? 3 hermanos. ¿Y cuántos se llevan de...? Soy el más pequeño, mi hermano me lleva 11, mi hermana me lleva 9, mi hermana me lleva 6. Ah, no, pues sí, o sea, soy el sí más están... pequeñito, sí. Y por ser el más pequeñito, o sea, jugaban contigo o más bien era como Estaban en otra cosa, pero sí era muy consentido, muy. Pues sí, por ser el más sí. pequeñito. Y además, bueno, espero no te ofendas, es con todo respeto, pero tenías tu cabello increíble. Ah, o sea, claro. era como Muchos chino, no me lo rubio creen. y todo. Sí, Sí. no, así, un pelaxo. Se fue muy pronto el cabello, pero sí. No, bueno, pero... Sí, tenía el cabello muy bien. Sí. Ya después, a los 23, 24 años se fue cayendo. Y se fue cayendo como en recta de Fórmula 1, hasta acabarse. Contrario a lo que muchos o algunos pueden llegar a pensar, yo era un alumno bastante mediocre en secundaria y preparatoria. Bastante mediocre. 6.7 no está tan mal. Exactamente, era fatal. Nada más quería jugar fútbol y organizar torneos de fútbol. Oye, sube a 7. E invitar a la directora a dar la patada inicial a ver si en algo me podía beneficiar en el manejo de mis boletas de calificaciones. Pero yo realmente era un mal alumno. Y yo no es que me consolara, pero yo me convencía diciendo, cuando yo haga algo que de verdad me emocione y me apasione, ahí sí. Ser el menor en la familia tiene sus ventajas y retos, y desde pequeño mostró que el fútbol no era lo único que le apasionaba. Mientras que los demás niños jugaran bien o mal, estaban seguros de que iban a ser el nuevo Maradona o el nuevo Hugo, entendamos, estamos en los años 80. Sí. Yo entendía que yo no tenía la capacidad para llegar a eso, y eso no significaba que dejara de disfrutar jugar al fútbol. Me encantaba jugar, jugaba todo el tiempo. Pero desde los 6 años yo digo, yo voy a ser comentarista. Y lo mío no va a ser jugarlo, sino contarlo. Y así empieza ese camino. Y era una familia en la que mi hermano era muy futbolero, mi hermano es mayor que yo. Tu hermano, perdón, el que se gana el boleto en Imevisión en el concurso. Sí, una ¿no? dinámica que hubo en México 86, Ajá. que me río ahora con Toño Moreno, porque Toño hacía las preguntas detrás de las cámaras. Increíblemente las vueltas que da la vida, mi hermano era, pues, de los muchachos que se ganaron los boletos para ir al estadio en ese mundial. ¿Y no te llevó? No me llevó, eso tengo que resaltar. Luego me llevó muchas veces, pero yo era tan aficionado que ese programa yo lo veía como los partidos que grabábamos ahí en las Betamax de entonces, ya ni siquiera VHS, Beta todavía. Sí. Yo devoraba partidos y partidos y partidos y compraba revistas de fútbol y memorizaba nombres. Y yo estaba convencido que este era mi camino. Pero una cosa es convencerte de que es tu camino y otra que lo entiendas. Claro. Porque el mundo de la crónica deportiva, como el periodismo en general, tiene demasiados enigmas para lo que un muchachito de 6 años puede entender. A los 11 años, Alberto Lati decidió que transcribiría una enciclopedia de fútbol. Yo decido en unas vacaciones escolares que yo voy a hacer un libro de los mundiales. Y seguramente mi madre, con tal de que estuviera haciendo algo... Siéntate ya. Sí, tú escribe.
Y evidentemente no hice un libro, hice un plagio del tamaño del mundo, pero para esa edad creo que hay una licencia permitida. Muy permitida, 11, 12 años. Y me pongo a copiar, pero aquí lo interesante es que yo no tenía todos los tomos de esa enciclopedia de los mundiales o del fútbol. Y que a esa edad yo empiezo a moverme a la hemeroteca en Ciudad Universitaria. Exacto. Me imagino la ternura que podía haber llegar un niño de esa edad diciendo, oiga, necesito los periódicos de julio de 1954. Todavía me acuerdo que me faltaba ese mundial, el de Suiza 54. Y agarraba los periódicos, se los buscaba y copiaba los resultados que me faltaban. Ay, no, y tengo una buena retentiva, la verdad es que tengo buena memoria. Eso ayudó a que se me fueran pegando resultados, nombres, alineaciones, árbitros, todos los detalles, estadísticas. Y tu mamá guarda toda, o sea, tenía el cuaderno, ¿no? Ahí lo tiene mi madre todavía, a cada rato me dice, ya llévatelo. Yo digo, ahí está bien en tu casa. Pero sí, así de esta manera se fue dando y me fui enamorando también más de los mundiales y más de todo lo que fuera deporte. A los 17 años, aún sin entrar a estudiar una carrera universitaria, Lati tuvo la oportunidad de colaborar en Televisa y nunca se imaginó la oportunidad que eso representaría. Iba empezando tercero de prepa. El amigo de tu tío es quien es se correcto. Conecta, ¿no? Yo tenía una sensación, y es muy raro, pero hay que entender cómo son los adolescentes. Yo tenía una sensación de que si no entraba a la televisión, Ajá. Lo pensaba yo a los 16 años, de allá a un par de años, ya no iba a ser. Hoy digo, oye, o sea, si a los 18 años no era, ya no era, no es que quería ser gimnasta olímpico, que su carrera va en declive a los 24, no. Pero yo tenía esa sensación. Y cuando tengo 17 años, mi tío genera una amistad con Paco Posada, un reportero entrañable en esa época en Televisa Deportes. Y Paco me consigue una cita con el Che Ventura. Exacto. Y don Jorge, un gran maestro, me recibe. Me acuerdo perfectamente de ese día, fue un jueves, me acuerdo que llegué y que yo en cada esquina decía, tengo cita con el señor Ventura. Me decía, no, pues aquí es intendencia. Y yo caminaba. Tengo una cita con... No, pues aquí es videotape. Y yo iba rebotando hasta que llegué a su oficina del Che. Y el Che, muy sincero, me dijo, tienes muchas ganas, pero no sabes de televisión. Vente en las tardes que salgas de la prepa, vente el fin de semana y a ver si vas aprendiendo. Le llamaban a ese puesto meritorio, tenías que hacer méritos. Ay, o sea, como un practicante, pero... Sí, pero yo no tengo queja, ¿eh? No, pero está un poquito raro. Y terminé siendo mezcla de mensajero, iba por los fax, iba por los cafés, ayudaba yendo a videotape por los cassettes, que hoy por hoy es inentendible cuando todo es digital. Ya. Eran cassettes que los cargabas y te pesaban tremendamente. Sí, claro. Y así fue como empecé mi camino. Es cuando empiezas también con los segmentos de eco. Poquito después yo me desesperaba un poco, porque yo veía que muchos compañeros recién ingresados de inmediato tenían posibilidades al aire, y yo no. Bueno, pero tenías 18 años, sí, lo que pasa es que la prisa siempre está ahí, y la ansiedad, y un mal hábito de compararse. ¿Eres ansioso? Sí, y por eso cuido tantos mis contenidos. No puedo yo, lo que lleva mi firma, lo que lleva mi nombre, no puedo yo dejarlo al azar. Por eso te preparaste. Sí, en parte sí. Y la realidad es que yo no estaba preparado para estar al aire. Ni mi voz estaba preparada, mi voz me seguía cambiando. Claro. Un comienzo intenso como eran los comienzos en esa época, sin tanta tecnología, celulares, ni facilidades de transmisión. Un comienzo de dormir poco y de esforzarse mucho. Por eso su padre le dio alguna vez una frase que hasta la fecha la tiene muy presente. Quéjate de todo, menos de que trabajas muchas horas o duermes poco. De eso no te puedes quejar. Y yo entiendo que cada quien se aproxime como quiera. Algunos dicen, no, la generación del aguante, ese sacrificio, ¿por qué? Sí. Yo respeto a cada quien. Yo sé lo que me funciona a mí y yo sé que fue un camino adecuado para mí. Y lo que nos tocó, ¿no? Ahorita es muy diferente con claro. El teléfono, o sea, los envíos. Simplemente envías desde aquí, no tienes que ir a la microonda, no tienes que ir Estamos hablando de que a mí me ponían una antena satelital en los lugares en los que vivía tiempo después. En Atenas ya tenía mi antena ahí colocada, en Alemania la volví a tener, en Sudáfrica, y me capacitaron para yo ser el que movía la antena, el plato, para poder mandar la señal a México. Claro. Que luego en Múnich era un problema porque el viento y la nevada era tremenda, y estaba yo moviéndole, y ni siquiera tenía manos libres como la gente. Tenía el teléfono con masking tape pegado, para que no se me cayera. ¿Ya me ves? No te veo. ¿Ya me ves? Ahí, ya no le muevas. Sí, claro, y ahora acomódate. ¿Por qué le moviste? No le moví yo, se movió y otra vez.
Esa pasión se tradujo en la disciplina por aprender idiomas, más de 10. Y este fue un elemento clave para su carrera y para conectar con las culturas del mundo. Los idiomas para mí fueron muy importantes porque fueron un diferenciador. ¿Qué te decía tu mamá, no? Tienes que hacer algo diferente. Me decían mis papás, tienes ¿qué vas a aportar? Y hay muchos que hablan de fútbol, ¿qué más vas a aportar? Sí. Y los idiomas fueron ese diferenciador, fueron ese sello, pero también una manera de acercarme a las culturas para poderlas transmitir en mis cápsulas. Que eso iba a ser algo muy importante en mi carrera y lo sigue siendo. Yo no me siento legítimo de hablar una cultura si no puedo hablar con la gente. Y los idiomas me lo permiten. Repetición, es que es como gimnasio. O sea, yo lo pongo muy sencillo. Dejas de ir al gimnasio y regresas y ya no aguantas el dolor aquí en el pecho o el dolor aquí atrás o el dolor, lo que tú me digas. Los idiomas es lo mismo. Pero de verdad, o sea, son celosísimos. Los dejas tantito y se te olvidan. Y se van las palabras, y se van los sonidos, y se va la comprensión auditiva. Estos testimonios nos dejaron claros los retos, las adversidades, las alegrías y los llantos de cada una de estas grandes personalidades. Pero nos damos una pausa, así que no te despegues porque aquí seguimos tomando el pulso del deporte. El deporte es crucial para la salud, tanto mental como física, además de que forja valores universales como el respeto y el trabajo en equipo. Eso nos lo van a contar a continuación nuestros siguientes entrevistados. Samantha Bricio, José Segarra y Dionisio Cerón. Así que no te muevas, porque vamos a verlos. Samantha Estefanía Guadalupe Bricio Ramos nació el 22 de noviembre de 1994 en Guadalajara. Desde muy pequeña mostró un espíritu competitivo. Alta, fuerte, decidida, el deporte estaba en su sangre. Su hermano Irving fue seleccionado nacional y su madre entrenadora de voleibol. El ejemplo y el apoyo estuvieron siempre cerca. Nací en Guadalajara, tengo 2 hermanos más grandes que yo, uno más grande por 10 años y el otro por 14, entonces soy... Ah, tú eres la más chiquita. Era, porque ya tengo 2 sobrinas que tienen 7 meses, entonces... Ya te desbancaron. Sí, ya, está bien. Les presto a mis papás un ratito. Y pues sí, o sea, mi casa siempre fue el deporte, ¿no? Mi abuelito, de hecho, era entrenador de fútbol. Mi tío llegó a jugar primera división. Mi hermano, el más grande, siempre fue mi ejemplo. 14 años más grande que yo, entonces él siempre jugó, desde que yo me acuerdo, él jugó voleibol. Mi mamá voleibol, mi papá fue también seleccionado de básquet, entonces pues el deporte siempre fue lo que vi, ¿no? El ejemplo que me dio mis papás y pues yo quise seguir los pasos de mi hermano, ¿no? O sea, todo lo que hacía lo quería hacer yo, entonces él jugaba voleibol, también yo quería jugar voleibol. ¿Siempre jugaste voleibol o intentaste con otros? Hice natación, pero eso fue más recreativo. Hice ballet. Ah, mira. Pero estaba muy chiquita, tenía como 5 o 6 años. Hacía ballet y voleibol al mismo tiempo, entonces mi mamá me dio a escoger y escogí voleibol, ¿no? Digo que fue una buena elección, si no, pues de todo modo se me está muy grande para ser bailarina. Altísima. Sí, entonces hice una buena elección. Llegué a jugar badminton. Que eso fue porque le dije a mi mamá que ya me había aburrido del voleibol, ¿no? Y me dijo, pues está bien, te aburriste del voleibol, pero tienes que hacer algo. Ok. Entonces, uno de sus amigos era en ese tiempo el presidente de la federación y le dijo, ¿sabes qué? Samantha ya no quiere hacer voleibol, te la voy a llevar. Y pues la persona encantada, ¿no? Porque ya llevaba mucho tiempo, vente al badminton, vente. ¿Y tú no querías ir? Creo que fui a 2 entrenamientos y dije, no, mejor me regreso al voleibol. Que ya me gustó el voleibol otra vez. Sí, ya, como que sí. Irving es tu hermano mayor, el que siempre fue tu ejemplo. ¿Te decía algo? ¿Te alentaba que siguieras o te decía, no, mejor prueba con otro? No. Siempre. O sea, mi familia siempre me ha alentado para todo.
Incluso mi otro hermano Nicky, que él no jugaba voleibol, él jugó todos los deportes, rugby, básquetbol, todo, siempre, ¿no? O sea, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Y como en realidad nunca vi otro deporte, o sea, nunca me interesó otro deporte, entonces siempre fue voleibol y siempre estaban ahí para apoyarme. A los 15 años, Samantha ya destacaba como una promesa. Fue becada para estudiar en Estados Unidos. Ahí combinó la cancha con la universidad. No fue fácil. Nuevo idioma, cultura diferente, lejos de casa. Pero ella nunca dejó de luchar. ¿Cómo llega la oportunidad de la beca para irte a Estados Unidos? Llegó de la nada, la verdad. Nadie de nosotros nos lo esperábamos. En ese tiempo... No, en ese tiempo, pues como no estaba en las redes sociales, no era tan conocido. De hecho, Viviana Candelas, ella es ahorita entrenadora del TEC de Monterrey. Ella estuvo en la misma universidad que yo estuve en USC. En ese tiempo yo no lo sabía, creo que mucha gente no lo sabía. Entonces nos llega de sorpresa después de un torneo sub-17 que tuve en Arizona con la selección. Me llegó mi primera oferta, que fue de Texas. Luego me llegó otra, que fue de Arizona. Y mis papás y yo estamos así como de... o sea, es una opción, no sabíamos que teníamos esa opción. La última que me llegó fue la de USC, que fue donde me decidí a quedarme. Y pues sí, o sea, fue una puerta que se nos abrió, que no sabíamos que existía. Que había esa oportunidad. Sí. O sea, la prima en la familia, digamos, que le pasó esto. Sí, o sea, mi hermano Irving, él consiguió una beca para jugar en el TEC de Monterrey, en Monterrey. De hecho, hizo su carrera y su maestría ahí. Entonces, eso era lo que nosotros estábamos enfocados, ¿no? No sabíamos que... Fuera de México. Que existía la oportunidad de que yo me fuera a estudiar a otro país. Oye, deciden que sí, que te vas. ¿Y cómo fue eso? Porque pues te ibas sola, te ibas a otro país. Fue... ¿Otro idioma? Sí, fue junto con mi operación de hombro. Bueno, yo creo que eso fue más difícil, lo más difícil que he tenido que hacer en toda mi vida. Mi familia es una familia muy unida. O sea, incluso ahorita si mi hermano Irving tiene un torneo, tratamos de ir. Yo ya no puedo tanto porque no estoy tanto aquí en México, pero siempre nos apoyamos en todo lo que se pueda. Entonces mis papás siempre viajaban conmigo, siempre. Iba cuando jugaba con la prepa, jugaba nacionales, olimpiadas, siempre estaban ahí. Mínimo mis papás. Luego, porque mi abuelita, que mis hermanos, que mis tíos. Entonces, cuando nos decidimos que iba a hacer mi universidad en Los Ángeles, pues sí, no, o sea, fue difícil. Ellos me tuvieron que dar obviamente un empujón, porque pues, ¿qué niño va a querer dejar todo lo que conoce a irse a algo que... solito, así. Aparte un idioma nuevo. Entonces nos vamos a Los Ángeles, llegamos, mis papás me acompañaron. Para instalarte. Para instalarme, sí. La primera noche dormí con ellos en su cuarto de hotel. El segundo día yo no supe que mi entrenador habló con ellos y les dije, ¿sabes qué? O sea, pues ya... o sea, ustedes todavía están aquí, pero ya tiene que dormir con su compañera de cuarto, que era una compañera del equipo. Entonces, ¿Que ya conocías? No. O sea, no conocía a nadie. Conocía a los entrenadores porque fui a una visita. Pero pues los conocía de 2 días, o sea, ¿a quién conocen 2 días? No, nada. Nada. Entonces, me mandaron a dormir a donde tenía que dormir. Obviamente yo dije, no me quieren, porque me corren. No me van a extrañar. ¿En serio todo eso pasaba por tu cabeza? Todo eso pasaba por mi mente. Obviamente, pues mi mamá destrozada. Tú igual, todos. Sí, o sea, todos. Pero pues en realidad me pegó pues cuando se fueron, ¿no? Claro. O sea, me acuerdo, de hecho, mi papá tomó una foto cuando estoy caminando hacia el gimnasio y esa ya era la última vez que los iba a ver. Obviamente. Sí. No, jamás pues, pero... Sí, pero los bueno, próximos ahí meses. Y ahora, pues ya tiempo después mis papás me contaron que cuando me dejaron ese último día... Sí, ellos se fueron a Santa Mónica porque tenían mucho tiempo para su vuelo. Y estaban comiendo y dice que los dos se quedaron así como que... La niña. Como que viendo al horizonte llorando. Ay, no. ¿Y tú también?
No, yo ahí pues me metieron a entrenar. Entonces, o sea, ya no tuviste... No me dio tiempo de llorar. Sí, qué bueno. Obviamente lloré en la noche. Sí. Y ese primer semestre sí me puse triste, pero no tuve tiempo de sentir todo, ¿no? Porque todo iba rápido. Entrenaba, o sea, hacía pesas a las 6 de la mañana, a las 9 me iba a clases, regresaba a entrenar a las 2, terminaba de entrenar, unos días tenía clases hasta las 11 de la noche, o sea, martes y jueves tenía clases hasta las 11 de la noche. Wow. Los demás días, tarea, todo, o sea, entonces viajábamos, jugábamos. Parabas. Entonces no paré. No paras, no, sigues sin parar, pero... Sí, entonces, o sea, fue un semestre que me pasó muy rápido, ¿no? Entre la presión de la escuela, el voleibol, todo, no me dio tiempo de sentir lo que realmente iba a sentir. El problema fue el segundo semestre, que es cuando no jugamos. Entonces, era un entrenamiento al día, clases, y tenía horas libres. Uy, no. Entonces, ahí fue cuando dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo no quiero estar aquí. Tuve mucho tiempo para extrañar. Entonces, me decidí, les dije a mis papás, ¿sabes qué? Me voy a regresar a Guadalajara. Y mis papás, no, ¿cómo que te vas a regresar? Me voy a regresar. Y me acuerdo que mi papá me dijo, pues no te vamos a mandar dinero, o sea, ¿cómo te vas a regresar? Como puedas, sí, y claro. Le dije, pues yo tengo dinero en mi cuenta. Ay, no. ¿Y te regresaste, Samantha? No. Mis papás hablan con el entrenador. En cuanto el entrenador se enteró... ¿Fue a hablar contigo? No, hombre, o sea, hablé con todo el mundo. Hablé con el director de deportes, la directora de deportes de la escuela, la directora académica, el entrenador. ¿Qué te decían? Asistente. ¿Cómo por qué te quieres ir? Todos me decían de que Samantha, te fue súper bien. Gané Freshman of the Year mi primer semestre. ¿Y tú no? Te fue súper bien. Te está yendo bien en las clases. ¿Por qué te quieres ir? Y yo, no, es que no quiero estar aquí. O sea, todo el mundo habló conmigo y les dije, no me importa, me voy a ir. Hasta que aferrada dos de la sí, niña. o sea, dije, no, yo no quiero estar aquí, obviamente, o sea, pues es lo que te digo, o sea, una niña, bueno, en ese tiempo tenía 17 años. No, bueno, pero venías, lo que decías, de una Sí. familia muy unida, estabas acostumbrada a estar siempre con ellos. Sí, o sea, y todo el mundo necesita un empujón, o sea, si hubiera sido por mí, me hubiera regresado a Guadalajara, ¿sabes? No estuviera donde estoy ahorita. Sí. Entonces, las que me convencieron fueron dos de mis compañeras del equipo. Ya más grandes, una estaba en su último año y otra en su penúltimo. Me dijeron, ¿sabes qué, Samantha? Quédate 3 semanas. Me dice, dame 3 semanas. Si después de 3 semanas, si te quieres regresar, nosotros te llevamos al aeropuerto. Y yo, bueno, pero me voy a regresar. Una semana después se me olvidó que extrañaba tantísimo Guadalajara. Dijiste, como que ya me gusta Los Sí. Ángeles. Sí, o sea, ellas, en realidad ahí, pues, fue más que nada mi equipo, ¿no? Claro. O sea, me distrajeron, que vamos para acá, que vamos a hacer tarea para acá, Sí, no que déjate vente para sola. acá. Ajá, entonces, entre menos tiempo tienes para extrañar, más te vas acoplando. Entonces te digo, después de como semana y media, dije, pues me quedo. Pues me quedo. Dionisio Cerón Bizarro nació el 9 de octubre de 1965 en la Ciudad de México. Los primeros años de su infancia transcurrieron entre edificios del multifamiliar para maestros en Ciudad Universitaria, donde su abuelo era administrador. Luego pasó por Santa Úrsula Cuapa, hasta que con apenas 5 años y medio su historia dio un giro y fue a vivir a Santa María Rayón en el Estado de México. Un pueblo pequeño y agreste. Y quizás sin saberlo, también un terreno fértil para forjar su carácter. Creció entre carencias y sombras, una infancia marcada no solo por la necesidad económica, sino también por heridas invisibles. Cuando se le pregunta cuántos hermanos tiene, la respuesta corta el aire. Exactamente no sé. Así de simple, así de brutal. Algunos me han contactado que mi padre era una persona muy fea, muy... gente que no debía tener hijos a lo mejor, ¿no? Okay. Y ni respeto por las mujeres ni nada, una persona muy fea. Entonces, realmente no sé cuántos hermanos tengo. Oye, pero hermanos, digamos, de mamá y papá. 8. 8, ok. Somos Ya de ahí, 8, sí. o sea, extras, digamos. Ajá. Lo demás son los que se han presentado Ajá. voluntariamente en redes sociales porque ni siquiera de... Ah, ¿no los conoces? No, Sí. no. Y digo, bueno, pues...
Pues sí. Tratar de que no pase nada porque es muy peligroso, ¿no? Claro. Tener a unos hijos que no tengan guía es difícil. Su infancia no fue fácil. Estuvo marcada por el trabajo duro en el campo, la responsabilidad prematura y un entorno familiar violento. Creció aprendiendo a resistir y a sobrevivir. Se convirtió en el apoyo de su madre y decidió muy pronto que había caminos que no quería repetir. En el tiempo que no había trabajo en el campo, como ahorita que no hay mucho trabajo en el campo en estos días, en estos meses, hacíamos artesanía de madera, prendedores de madera, o sea, de diferentes, muchos diferentes. Y desde entonces yo me acuerdo que trataba de hacerlo lo mejor posible, tratar de hacerlo diferente a los demás, que tuvieran brillo, que fueran muy bonitos, que fueran muy reales. Claro. Y después, en la temporada de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo tal vez todavía, me dedicaba a trabajar en el campo, a cargar costales, a cosechar, a cortar zacate. Cuando me tocaba cortar zacate, me iba a las 3 de la mañana corriendo solito por ahí, pasaba por el panteón y era cuando más rápido corría. Sí, claro. Me apuraba a trabajar y a veces ya traía medio costal de mazorca, que se acostumbra que cuando cortas el zacate, el maíz que encuentras, las mazorcas, se te quedan a ti. Entonces ya venía a veces con un costal o medio costal, 60, 70, 80 kilos cargando a la casa. Y llegaba corriendo y me bañaba con agua fría o me lavaba con agua fría y vámonos a la escuela sin desayunar muchas veces. Y pues ya en la escuela tenías que ponerte abusado para ver ¿Cómo pasabas? Cómo comer algo, ¿no? Primero, sí, ¿no? Cómo poner atención. Y afortunadamente siempre tuve amigos muy buena onda. Entonces yo fui el soporte de mi madre toda la vida. Claro. Cuando llegué a Santa María Rayón, que es un pueblo increíble, a mí me encanta, era un pueblo de 5,000 personas donde las calles eran de tierra, las casas de adobe, que a mí me encantan las casas de adobe. Crecí en una de ellas bien, casa el terreno mi abuelo se lo regaló mi mamá. Y la casa, más bien la casa, porque ya estaba hecha la casa. Y su padre se la regaló. Y ahí viví hasta los 16 años y medio. Y ya mi papá me corrió de la casa de mi mamá. Qué bueno, dije, aquí soy libre. ¿Y por qué te corrió? Sí, te digo, no teníamos una buena relación, nunca le tuve un respeto, nunca. A ver, cuento, un padre era una persona que llegaba un día y se dejaba embarazada a la señora y se largaba a echar despapalle, todo, una persona muy fea. Te lo enfrentabas. Y cuando llegaba, mi madre le daba el alimento y mis hermanos a ese carajo. Hijo. O sea, para mí era frustrante ver eso. Claro. Y yo decía, nunca decía nada. Ahora soy demasiado hablador. Antes no decía, solo observaba y veía, decía, esto no es bien, esto no está bueno. Pero seguí. Y era hasta que un día llegó y me golpeó y dije, pégale más fuerte, no me duele. Y ya hasta aquí se acabó. Sí. Y ya fui. Me salí de la casa y a los 16 años y medio estaba casi terminando la preparatoria, pero no tenía dinero para pagar la escuela y dije, sí, ¿verdad qué voy a hacer? Después de ser expulsado de su casa por su padre, viajó solo a la Ciudad de México, siendo apenas un niño. Sin más que su voluntad y su trabajo, comenzó a trabajar con su tía que tenía puestos de fruta en el mercado Melchor Musquiz en San Ángel. A pesar de la dureza de la vida y de las carencias, siempre llevó consigo el compromiso de apoyar a su madre, enviándole lo poco que podía reunir. Para Dionisio, desde muy pequeño, la vida fue un reto personal que decidió enfrentar con fuerza y determinación. Y a mí me gusta trabajar, siempre he sido trabajador. Y me puse a trabajar con ellos, ahí lavaba la fruta, vendíamos fuera del mercado, vendíamos la colación y eso para las fiestas, o los 14 de febrero, el Día de la Madre, el Día del Padre. De todo ahí le hacíamos. Yo me ganaba mis centavos y un día dije,
pues yo no conozco el mar, solo voy a ir a la playa. Ajá. Entonces me junté un dinerillo. Como medio año estuve juntando dinero, no necesitaba gastar para comer ni para nada. Durante ese medio año yo le mandaba con mi abuelo que iba, cada semana iba al pueblo, mandaba dinero a mamá, pero a lo mejor yo trataba de ser un buen hijo. Pues sí, ayudarle en lo que se podía. Lo demás, pues ya no podías hacer ya no más. puedo hacer mucho, ¿no? No, ya. Entonces, llegó mi abuelo un día, me dice, pero ¿por qué mandas todo? Yo, no mandes todo, dales un poco si les quieres dar, si no, no es necesario, deja que tu padre se haga responsable. Pero fue duro. Y sí, claro, la vida es dura, ¿no? Es dura. La vida es dura y cada quien la hace tan dura como quiere o lo disfruta como quiere. Exacto, ¿no? o le toma o le toma sabor a la vida. Y para mí siempre ha sido, pues, de reto personal. Nada más. Desde chiquillo. Desde pequeño. Gracias a un amigo, Dionisio dio sus primeros pasos hacia una pasión que marcaría su vida. Fue en una carrera local un momento que encendió en él un sueño inesperado y sin saberlo aún, esa chispa sería la que lo llevaría a entrenar con disciplina y alegría, encontrando en el correr no solo un deporte, sino un refugio y un propósito que lo acompañaría por siempre. Tenía 13 años y estaba ahí en Santa María Rayón y había todavía vive, ahora está mal de salud, pero es un amigo increíble. Le decimos Chanito, no me acuerdo cómo se llama bien, si Pasiano o algo, Chanito está mejor. Chanito. Es pequeñito, chaparrito, y le dijo a mi mamá un 12 de diciembre, Goya, deja a tu hijo, vamos al Johnny, me dicen en el pueblo así, como que alguien me quiso gritar Johnny y me dijo Johnny. Ah, y se te quedó Johnny. Sí, algunos me dicen así, otros me dicen negro, así. Ajá. Y el Chanito fue y me sacó de estar trabajando en la casa para ir a la carrera el 12 de diciembre en la capilla. Ajá. Y corrimos ahí todos, pero pues no llegué al último, no entrenaba. Entonces me dio mucha risa porque estaba torcido de la pierna y me iba cargando el Chanito y mis pies arrastrando así. No, bueno. O sea. Y uno que se llama el Concho Salinas, Concepción Salinas. Cuando terminó la carrera me dijo, ¿tú por qué corres si eres bien malo? Le dije, porque va a ser el mejor del mundo. Antes que nada, soy un veterano de guerra de entrada, pero soy un adorador del béisbol, soy un apasionado del béisbol, del deporte, del fútbol americano y el deporte en general que me encanta en sus diversas ramas, y también un apasionado del rock and roll y de la música. Así se define Pepe Segarra. Lo que vemos en su historia de vida es que hay pasiones que nacen con uno y que ni el tiempo ni las circunstancias pueden apagar. Desde muy pequeño, él tenía claro su lugar en el mundo y sin darse cuenta, con una escoba convertida en micrófono y una imaginación capaz de narrar goles en plena calle, Pepe comenzaba a escribir su historia, su legado. Bueno, ahora sí que cuando era yo chamaquillo, pues, tendría yo 6 años, 7 años, entonces en la cuadra donde vivíamos, ¿verdad? Donde tenían casa, entonces, pues la clásica palomilla, ¿no? Ajá. Los vecinos, que se hace uno de los amigos que vive junto, el de acá de la esquina, y total, que se hace la palomilla de la cuadra. Estoy hablando de, que sería 1961 más o menos, 62. Y entonces, pues nos gustaba mucho el fútbol, o sea, los deportes en general, el béisbol, pero el fútbol, lo que llamábamos las coladeras, o sea, porque están las rejillas de las coladeras en los quicios de las banquetas. Ajá. Entonces, en la banqueta de un lado, donde está la casa, y luego el otro lado, las otras casas, había una rejilla de un lado y una rejilla del otro lado. Y entonces comprábamos una pelotita de esas, me acuerdo, marca Salver, me acuerdo bien, costaba 3 pesos, una pelotita así, de plástico, y ahí nos poníamos a hacer el partido a todo dar. En aquella época era todo muy diferente, sí. Podíamos estar jugando en la calle, no pasaba nadie, no había riesgo de nada, o sea que con toda la confianza nos salíamos a jugar, y entonces ahí estábamos, y de parejas o de tercias o de lo que fuera, y entonces cuando a mí me tocaba jugar
con uno de mis amigos y que nos ganaban, lo que sea. Y entonces yo tomaba una escoba que tenía mi mamá ahí en el patio. Ajá. Y entonces yo tomaba la escoba y empezaba yo a narrar. Y entonces decía, no, tú eres Chava Reyes, tú eres Héctor Hernández. Los de aquella época, bueno, ¿no? les asignabas personaje a cada uno. Los de aquella época, Sí. de los jugadores que yo me acuerdo de ese tiempo, de Jorge Morelos, de Pancho Bayowski, de muchos. Y entonces yo lo empezaba a narrar porque pues, me gustaba mucho. Entonces me nació esa afición por el fútbol, el béisbol también, porque mi papá era muy beisbolero y desde esa época nos empezó a llevar al Parque del Seguro. Pero también ver en la televisión, en las limitadísimas transmisiones, habían los canales el 2, 4, 5 y el canal 11, era lo único que había en ese arranque de los años 60, pero también escuchar en la radio y escuchar las voces de Ángel Fernández, de Fernando Marcos, de todos los grandes cronistas de aquella época. Y entonces, no sé, yo creo que ya traía ese gusanito y me gustaba. José Vicente Segarra García nació el 26 de octubre de 1954 en la Ciudad de México. Creció en una familia pequeña, cercana y entrañable. Su madre era maestra y su padre diseñador gráfico. Junto a su hermano Jorge, 2 años mayor, compartió una infancia marcada por la unión familiar. Su amor por el deporte y la música fueron sembrados por su padre, quien le enseñó a mirar con ojos de artista y a escuchar con alma de cronista. Una familia muy, compacta y unida, se podría decir, ¿no? Eso creo que fue, Erika, lo que nos caracterizó. Fuimos siempre una familia muy unida, íbamos juntos, que íbamos a los partidos de fútbol. Estoy hablando del arranque de los años 60, Ciudad Universitaria, porque el Estadio Azteca no existía. Sí. El Estadio Azteca se inauguró a finales de mayo del 66. Entonces íbamos a los partidos, así el que fuera, ¿no? Y a los pentagonales cuando venía el Botafogo, el Udadukla, etcétera. E íbamos a Ciudad Universitaria y me acuerdo que el boleto de niño costaba $1 y el boleto de adulto costaba 6. Y el Estadio de Ciudad Universitaria lo adoro, me encanta porque fue el primer estadio que yo fui. Sí. ¿Dibujar a ti nunca te...? No, pues dibujando yo fui una verdadera nulidad. O sea que realmente yo no sé cómo llegué a aprobar la materia de dibujo y todo eso, porque se me dificultaba enormemente. En cambio, pues mi papá, que era, no sé, la verdad era fantástico, mi padre como diseñador. Un artista al final. De las portadas, tantos años que diseñó las portadas en la CBS, en la Columbia. Después puso su negocio particular, o sea, se salió para trabajar de manera independiente y le hizo portadas a muchas marcas, Discos Gama, etcétera. Pero antes también trabajó muchos años, en los años 50 y los 60, en Larín, diseñando las etiquetas de los chocolates. ¿Y comías mucho chocolate? El Tin Larín. No, yo no soy muy afecto al chocolate. Oye, Pepe, y desde entonces, porque hago más hincapié en lo que hacía tu papá, porque te empieza a inculcar este amor por la música. Entonces, de repente, él te llevaba discos de Chicago, o sea, ¿no? Sí. ¿Y eso qué te provocaba? ¿Desde ahí los empiezas a coleccionar? Pues la verdad sí, porque se acentuó mi afición por la música, aunque yo desde que era niño, o sea, de 5 o 6 años, me gustaba escuchar la radio y que aficionado al deporte. Cuando yo tenía 6 años, iba en primero de primaria, en el 61, yo siempre estudié con los hermanos maristas en el Instituto México y luego en el CUM, en el Centro Universitario México, y luego ya emigré a la Facultad de Ciencias Políticas. Pero sí, yo desde muy chiquillo me gustaba. Y sobre todo en esos principios de los 60, obviamente escuchaba a los Locos del Ritmo, a los Hermanos Carrión, a los Rebeldes del Rock, a los de aquella época, los Teen Tops, Angélica María, Alberto Vázquez, César Costa, todos ellos, y me encantaba, ¿no? Los Beatles, ya es cuando llegan los Beatles también. Los Beatles llegaron un poquito después. Ajá, y te hace súper fan. No, en el 64 para mí fue una cosa increíble, pero sí mi base fueron mis grupos y mis solistas mexicanos. Y todavía un disco que aprecio muchísimo, que pues, era 1961 más o menos. Mi tía, la hermana de mi mamá, mi tía Gloria, me acuerdo también, le gustaba mucho todo eso, y me acuerdo que me compró un sencillo, Orfeón, todavía por ahí lo tengo, y entonces de un lado trae Pólvora
y del otro lado trae estroncio 90. Wow. Entonces es una verdadera antiguaya, pero una joya. Esa canción de Pólvora con los Locos del Ritmo para mí es una genialidad, mucho mejor que la versión original que era de Cliff Richard. El diseño gráfico, los deportes, la radio y los vinilos eran parte del día a día. Era la época de los 60. Pepe descubrió los sonidos que lo marcarían para siempre, y aunque el ritmo en los pies no fuera su fuerte, hubo una revolución musical que sí logró ponerlo a vibrar. Y además, fortaleció su única adicción, la llegada de los Beatles. Oye, ¿y bailas rock and roll, Pepe? No, más bien a mí me baila, Erika, me baila. No, yo para bailar soy dos pies izquierdos, pero cuando hay necesidad, pues digo, y mira, a mi edad ya no le temo al ridículo, yo le entro a lo que sea. pero sí, lo de la música sí se acentuó con mi papá, pero cuando vienen los Beatles, que llega la Beatlemanía en el 64, entonces cuando llegan los Beatles a Estados Unidos, a los programas de Ed Sullivan, sí. Entonces de ahí se desprende que llegue todo aquello a México y a todo el continente. Entonces, pues fue una fiebre brutal escucharlos, la vi allá, quiero estrechar tu mano, todo eso. Los programas que se desprendieron en la radio, por ejemplo, había uno en Radio Éxitos, que fue muy famosa estación, Radio Éxitos en el 790, que era el 7 minutos y 30 segundos con los Beatles. Y desde ahí, y luego para poder comprar un disquito de los Beatles, etcétera, y de ahí se desprende pues toda la invasión británica, la ola inglesa, que adoro, porque todos los grupos que llegaron a raíz de los Beatles, los Rolling Stones, los Kings, que me encantan, los Hollies, el Who, los Animales con Eric Gordon, que es otro grupazo, los Trucks, los Tremelos, en fin, el David Clark Five, o sea, todos esos, el Moody Blues, y luego un poquito después Led Zeppelin, Deep Purple, puras joyas, joyas maravillosas. Sí. La ola inglesa la adoro, en serio. Un verdadero placer escuchar a estas tres personalidades que nos muestran que el deporte también es una forma de combatir prejuicios y formarnos para la vida. Una pequeña pausa y ya volvemos aquí en el pulso del deporte. Un estilo de vida, una herramienta para mejorar la autoconfianza y hasta una forma de progreso económico, social y cultural. Ese es el deporte para las personalidades que nos acompañan en este especial del Pulso Deportivo. Ellas son Verónica Charril, Edna Díaz y Georgina González. Así que vamos a verlas. Aquí, entre canchas, aulas y sueños, conoceremos la historia de una mujer que ha marcado un antes y un después en el fútbol mexicano. La primera tetracampeona de goleo en la historia de la Liga MX femenil. Vamos a conocer a Charlín Corral. Verónica Charlín Corral Ang nació un 11 de septiembre de 1991 en Ecatepec, Estado de México. Pareciera que, desde muy pequeña, ella estaba destinada a luchar. Luchona, sí, pues acá tengo la cicatriz, fue una traqueotomía de emergencia. Nací bien, pero digamos que cuando te hacen la limpieza de la tráquea, cuando te sacan como que el moquito, todo eso. Para que llores, ¿no? Ajá, me lastiman, entonces yo me voy me contaron mis padres que me fui a mi casa de 3 meses, a los 3 meses de nacida, ellos empezaban a notar que respiraba raro y de repente pues se me cierra la tráquea y me tienen que llevar al hospital de emergencia, se me revienta un pulmón, sí estuvo grave porque
pues digamos que dependía mucho de mí, ¿no? De cómo yo regeneraba otra vez mi pulmón, de mi fortaleza. Chiquitita, y desde ahí creo que fui muy fuerte. Sí. De hecho, de chiquita no me crecía el pelo porque estuve 3 meses internada, entonces pues es cuando te empieza a salir el pelito. Sí. Y yo tenía mi pelón acá. Entonces, sí, o sea, al final son experiencias. Y bueno, pues la libré, ¿no? Y Sí, lo puedes contar ahorita, estoy aquí. Que es lo bueno. Desde muy pequeña, Charlín Corral ya destacaba por su habilidad con el balón. En un país donde el fútbol era considerado cosa de hombres, ella rompía moldes desde sus primeros toques en la calle o en la escuela. El talento era innato, pero sumó muchísimo su pasión, su disciplina y su dedicación. Yo creo que fue como a la edad de unos 5 o 6 años. Empecé a jugar a los 5, pero era muy chiquita. ¿En Pumas? En Pumitas, sí, en la escuela de Pumitas. Y cuando mi hermano cambia de categoría a los 6, 7, ahí es cuando yo como que digo, creo que sí me gusta, creo que me gusta la competencia y ahí se va. De aquí soy. De aquí soy, sí. Oye, cuéntanos un poquito de tu familia. Sé que son una familia bien unida. O sea, solo son tu hermano, tú, mi hermano y yo, tu y mamá mis y tus padres. papás. Exactamente. De chiquitos, ¿cómo era la convivencia? ¿Qué recuerdas de tu ¿De mi infancia? No sé, jugando a lo mejor. ¿Todavía se puede jugar en las calles o no? Sí, no, yo tuve una infancia de estar todo el día en la calle. Mi papá tenía los equipos de la colonia, los vecinos, y nos ponía a entrenar. Entonces, digamos que siempre tuve esa parte de entrenamiento y todo. Teníamos 2 porterías, o sea, fuera de la casa había como una terracería, una portería acá, una acá, y nos poníamos a tirar con zurda, con derecha. Entonces, por eso hoy en día pues le pego con las 2 piernas. Fue algo que me dio ventaja de practicar de chiquita. Mi mamá trabajaba todo el día, ella trabajó en la UNAM, trabaja todavía en la UNAM. Ah, mira, entonces, con razón Pumitas. Sí, por eso Pumitas. Sí, nosotros digamos que le tenemos cariño a esa institución, porque mi mamá trabajaba doble turno para poder mantenernos a todos, ¿no? Sí, y claro. mi padre trabajaba pero más los fines. Y entonces entre semana pues mi infancia era como, vámonos a entrenar, haz tu tarea, vamos a salir a jugar con los amigos de la colonia, y los fines de semana era jugar fútbol rápido, fútbol soccer con los amiguitos, ¿no? Era siempre fútbol. Sí, la verdad es que siempre fútbol. Creo que por algún momento me interesó así como practicar taekwondo así, pero creo que fui a una clase y ya no, dije no, fútbol. Dije fútbol y la verdad que siempre era tener una pelota. Como niños jugar de todo, escondidillas, canicas, o sea, como que estar en la calle y convivir mucho con nuestros vecinos. Detrás de la pequeña que se convirtió en la gran jugadora, hay una familia que creyó en ella. Para Charlín, el respaldo de sus padres fue esencial. Su hermano también fue pieza clave, convirtiéndose en compañero de juegos y cómplice de sueños. En casa no había dudas. Charlín tenía una misión muy especial. Y la verdad que era complicado porque faltábamos mucho a los eventos familiares por nuestros partidos, y obviamente pues yo creo que lo más difícil cuando eres niño es creer, ¿no? Y me acuerdo que mi abuelita o muchos tíos le decían a mis papás, pues ya pobres niños, ¿no? Siempre los traen jugando, ya también pues que socialicen, que hagan otras cosas. Pero bueno, a nosotros nos gustaba estar con la pelota, estar compitiendo, divirtiéndonos, sudando. Y la verdad es que faltamos a muchos compromisos familiares, pero yo creo que hoy en día han de decirle a nuestra familia pues que valió la pena. Qué bueno que faltaron. Oye, no, pero además ustedes convivían y socializaban en el equipo, o sea, con los demás, o sea, pues jugando. Era su nuestra mundo. Sí, era como nuestra parte de convivir, ¿no? En la escuela te molestaban porque eras muy tímida. Sí, o sea, era como, es que yo casi siempre me refugiaba en mi hermano, como él me lleva un año, pues no tenía muchos amigos, de hecho me costaba mucho hacer amigos, amigas, y entonces cuando él cambiaba de año, yo me quedaba solita, ¿no? Entonces como que sí me tocaba que de repente pues me pegaban, o me acuerdo una vez un niño me dio un puñetazo, me sacó sangre. Sí, porque aparte le cuento que tenía como mucho pegue con los niñitos, o sea, no tenía amigos, pero los niñitos andaban atrás de mí. Entonces un niño se enojó porque creo que le hablé a otro niño y de la nada me ahorcó y me dio un puñetazo y me abrió la nariz, y de ahí ya mi papá me regañó y me dijo que era la última vez que
que me dejaba golpear. Y ahí, ya desde ahí como que para mí fue mi despertar, porque ya de ahí nunca más dejé que me golpearan. No, de ninguna forma, claro, porque pues violencia, ¿no? Lo que normalizamos muchas veces y pues fíjate, del niño. Se enojó porque le hablaste a tu niño y te pegó. ¿Qué onda? Y de ahí como que fue mi despertar y nunca más, ya después en la primaria yo era la que luego les pegaba, pero porque me defendía. Charly. Sí, pero no era mala, era por defenderme. En 2006, la FIFA la describió como niña prodigio del balompié mundial. Fue invitada por el Fútbol Club Indiana para jugar a cambio de una beca académica. Pero regresó a México al descubrir que solo podía asistir como oyente a clases impartidas en inglés, idioma que aún no dominaba. Además, el fútbol había dejado de ser una pasión para convertirse en una carga. Oye, después vas creciendo, tienes la oportunidad de irte a Estados Unidos y llegas y pues como decepción porque era solo de oyente, como oyente, y tú en inglés y tú todavía no dominabas el inglés, entonces era como, ¿qué sentiste ahí? ¿Te decepcionaste, te frustraste, Sí, fue una pequeña decepción porque yo inclusive tenía mi fiesta de 15 años acá y no la tuve por irme allá a estudiar. Entonces cuando yo llego y ver que no es lo que me habían prometido, pues claro, sí fue una decepción, sobre todo porque eres muy niña, o sea, estás hablando que mis padres pues, no tenían en ese entonces visa y yo me fui sola, entonces era como, ahora sí confiar, ¿no? en la familia que me recibió. Pero pues gracias a Dios todo pasó por algo, creo que esa experiencia no fue lo mejor. Me regreso a México y bueno, acabo mis estudios, todo, pero pues también hoy ya adulta, pues digo, qué valor, ¿no? De haberme ido y ahí me doy cuenta de mis ganas de triunfar, ¿no? Porque pues yo la verdad en ese entonces dije, quizá es mi última oportunidad para estudiar en Estados Unidos, para darme a conocer, ¿no? Porque pues no había muchas oportunidades en el fútbol y hoy me doy cuenta que pues estaba niña, ¿no? Que iba a tener más oportunidades, pero en ese entonces yo dije, voy con todo, ¿no? A mi única oportunidad, ¿no? Que yo pensaba que era así, pero pues sí, fui muy valiente, al final fue una experiencia que la guardo ahí en mis recuerdos, que me hizo muy fuerte y después regresé allá a estudiar a Estados Unidos, pero ya con otras condiciones. Sí. Más adelante aceptó una beca del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y ahí estudió Mercadotecnia hasta 2011. Luego continuó su formación en la Universidad de Louisville. Ahí fue becada para estudiar Sports Administration mientras jugaba con los Louisville Cardinals, equipo con el que concluyó su etapa universitaria y se graduó en 2014. Sí. Acá en México estudias en el TEC. ¿Por qué elegiste Merca? Yo elegí Mercadotecnia porque la verdad es que desde chiquita, desde los 10 años, a mí me empezó a patrocinar esta marca, ¿no? Adidas. Ajá. Entonces yo soy marca Adidas y yo de chiquita iba mucho a las oficinas, entonces yo recuerdo que veía los productos Adidas y todo y yo una de mis razones fue porque quería estudiar Sports Marketing, o sea, como Merca, más enfocada al deporte. No había como tal Sports Marketing hasta que me fui a Estados Unidos, Ajá. que había como más Sports Administration, sí. que me fui más como a la administración, pero sí era como pues no sé, yo recuerdo que de chiquita decía, uy, qué padre ha de ser trabajar en esto de los productos, con atletas, entonces fue un poquito por eso. El mensaje implícito que tiene mi historia es... primero no permitas que te digan que no puedes hacer algo, que no debes hacer algo, que tú quieres y sabes en el fondo que puedes. Primero sería eso, como no permitas que nadie, ni siquiera los más cercanos, te digan que no vas a cumplir tu sueño, ¿no? Segundo, que no importa que no seas el mejor en algo, si lo trabajas, si te disciplinas, si te comprometes, lo puedes lograr. No tienes que ser perfecto para poder hacer algo, perfecta para poder lograr algo. Y tercero, pero no menos importante, es escucha tu cuerpo. Acepta también las cosas, ¿no? Como que hay un propósito que todos y todas tenemos, mucho mayor, y por estar distraídos en ciertas cosas no lo vemos.
Entonces disfruta los momentos, pero acepta también lo que no está en tus manos, acéptalo y deja que sea. Sí, no te aferres, deja que sea y disfruta lo que sí pasa durante el proceso. Yo creo que esa fue una de las grandes cosas que yo puedo decirles, que disfruten los procesos. Un atleta que con fuerza y corazón rompió barreras y se convirtió en inspiración para nuevas generaciones. Desde sus primeros pasos en su natal Uruapan, Michoacán, hasta lo más alto del podio internacional, Edna ha demostrado que la determinación y la disciplina pueden abrir caminos inimaginables. Hay medallas, hay títulos, hay trofeos, a veces no los hay, pero tienes que disfrutarlo porque es parte de tu formación y es parte de tu vida. Sí. Y entonces es algo que tienes que agradecer, vivir en cualquier ámbito de tu vida, pero en el deporte en específico es acepta eso y además cree en ti, porque si tú no crees en ti, nadie va a venir a decir, vamos a ser un deportista de cero y vamos a creerlo. Si tú no crees en ti, las cosas no van a suceder. Desde muy pequeña, mostró una energía inagotable. No tardó en encontrar su pasión por el movimiento y la competencia. Su historia, como la de muchas niñas mexicanas, comienza con sueños grandes y una mirada decidida. Lo que la distingue es lo que hizo con esos sueños. Mi carácter siempre fue como más pacífico en todos los sentidos. Y hacía muchos deportes porque mi papá siempre nos traía de un deporte a otro desde muy pequeñitos. Entonces yo a los 6 años inicié haciendo gimnasia. Olímpica. Gimnasia olímpica y después hice de todo, básquetbol, natación, atletismo, fútbol, cuando en ese entonces las Casi niñas nadie. empezamos más a jugar fútbol y un poco de todo. Después ya más grande, sí, bueno, digamos a los 11 años conocí el taekwondo y seguía practicando otros deportes junto con el taekwondo hasta como a los 15 que tuve que decidir qué es lo que iba a hacer, pero yo era una niña muy tranquila, de un carácter bastante reservado, tranquilo, no fue una... El deporte me ayudó a canalizar muchas cosas, pero no es como muchos niños que son inquietos y rebeldes y entonces los meten a alguna actividad para que se calmen, no fue mi caso. ¿O al revés? Fue como una inercia de familia y entre hermanos, de que todos hiciéramos deporte, hiciéramos pues lo mismo al inicio y después ya elegir qué queríamos. Tenía apenas 8 años cuando pisó por primera vez un doyang. Ahí comenzó una historia de disciplina, constancia y metas claras. Los primeros combates no fueron fáciles, pero la pequeña Edna entendió muy pronto que cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte. ¿Cómo descubres el taekwondo? Ahí sí, de la mano de un niño inquieto, que fue mi hermano mayor, que mi mamá un día dijo, no sé qué hacer con él, o sea, es como que muy activo. Y alguien me dijo que había una escuela de taekwondo por la casa, no tan lejos de casa, entonces voy a llevarlo. Pues te digo que crecí con estos dos hermanos, entonces yo quería hacer todo lo que ellos hacían. Y llegó el punto en el que yo dije, quiero hacer eso también. Y luego había una barrera, porque aparte de mi carácter tranquilo, siempre he sido bastante como de reto, ¿sabes? Y entonces como el taekwondo fue lo primero que me dijeron, no puedes hacer eso. ¿Por qué? Pues viví en un ambiente, imagínate, en provincia, en una ciudad chiquita en ese entonces, pues en una cultura y un ambiente bastante tradicional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con muchas tradiciones, como muy marcados los roles. Eso. Y entonces me dijeron, pues es que eres niña. Sobre todo, ¿no? Tu gimnasia, ballet, claro. sí natación, sí atletismo, pero esto es muy rudo, esto es como un deporte para niños. Entonces eso es para tus hermanos, pero tú no puedes hacer eso. Sobre todo mi mamá fue como la primera que me dijo no, y un poco la sociedad también te va diciendo no. Y entonces ahí cuando mi primer no casi, que de la vida sí, pues dije, ¿cómo lo voy a convertir en sí? Y bueno, al final, primero fui a escondidas a clases de taekwondo. ¿Cómo? Fui con una prima y mis papás no se enteraron, así de que vente a la clase muestra, ¿no? Entonces fui, me gustó, porque además era toda una filosofía de vida, ¿sabes?
y empecé a ver ahí como señales que me hicieron clic. En ese entonces era el profesor Jesús Álvarez, que era pues un señor y un profesor bastante, creo yo, centrado en el tema del taekwondo y de todo lo que tiene que ver con el taekwondo a nivel de vida cotidiana. Y entonces dije, me gusta. Después de unos días hablo con mi papá y le dije, papá, quiero hacer esto. Y mi papá me dijo que sí. O sea, él sí aceptó que yo hiciera. Y bueno, ahí entre los dos fuimos como convenciendo a mi mamá. Y además me encantaba porque íbamos caminando y yo convivía todavía más con mis hermanos. Él ya era como más avanzado, era cinta más avanzada, pero yo me iba caminando con él a entrenar, me regresaba con él. Y ya mi mamá pues se fue haciendo la idea. Cuando yo empecé a ganar mis primeras medallas, ya como que dijo, yo ya no la voy a poder convencer de que no. Y además pues le gusta y todavía es buena. Tiene el talento y entonces, y ya fue cediendo poco a poco mi madre de que eso yo quería hacer. Y así se dio. Fue como aparatoso al principio, pero resultó que fluyó bien. ¿Nunca te dio miedo así como que te fueran a pegar lo rudo del deporte? O sea, cualquiera puede pensar, no, y si te pegan en la cara o si, no sé. No, miedo no. No me dio miedo. A veces tenía yo que tener más cuidado porque había pocas mujeres. Entonces muchas veces yo entrenaba con hombres. Claro. Y bueno, la fuerza, la velocidad. Mira, al final del día creo que eso me ayudó mucho en mi desempeño posterior. Como toda carrera deportiva, la suya no ha estado exenta de obstáculos. Lesiones, dudas y momentos de fatiga física y emocional pusieron a prueba su temple. Con la misma firmeza con la que lanza una patada al rostro de su oponente, enfrentó los momentos más difíciles de su trayectoria. Ya cuando era equipo nacional, aunque juvenil, el primer país que conocí fue Canadá y después Grecia. Y entonces dije, bueno, además de yo poder hacer lo que me gusta, puedo viajar. Y a esa edad, pues yo no aspiraba a viajar ni fuera de, ni a los países más cercanos, ¿no? Si estuviera en una condición más común. Entonces, esa oportunidad como de abrir los ojos a otras culturas, a otros países desde temprana edad, para mí fue impresionante, de saber que existían otras cosas, otras razas, otras religiones, otras maneras de comer, de comportarse, de actuar, de otras pieles, ¿sabes? Sino como que yo sabía, lo que yo conocía era una cosa y salir al mundo literal, a conocer el mundo fue otra. Entonces, aparte de competir, pues tuve esa gran oportunidad después de los 15 años y de ahí siguió ya me gustó más también porque viajábamos muchísimo. Era un ritmo muy extenuante, pero eran competencias tras competencias tras competencias y pues todas eran bastante fuertes. ¿Quién es Geo González? ¿Quién es Geo González? Bueno, una mujer que ama y respeta el deporte, que le encanta la vida y que se siente bendecida por trabajar en lo que más le gusta, que son los deportes y además este lado romántico del deporte, que el deporte con valores. Ajá, ok. De pequeñita, ¿desde qué edad te acuerdas que te gustaba el deporte, que te apasionaba el deporte? Pues mira, no había opción porque vengo de una familia que está vinculada al deporte, que le fascina el deporte. Desde mis abuelos maternos, por ejemplo, béisbol, mi abuela jugaba frontón, nado sincronizado. Mi abuelo béisbol, mi mamá jugó softball, básquetbol, tenis, voleibol. Entonces no había opción, era hacer el deporte, pero además para mí no había un día más sensacional en la escuela que el día que me tocaba deportes. Educación física. Sí. Oye, ¿cuántos hermanos fueron? Somos 4. Ajá. Creo que por ahí anda una foto donde no estamos ni peinados, pero somos 4, el Javier, luego sigo yo, Georgina, Alejandra y Luis. Y todos metidos en el deporte. Javier fue el mejor jugador de fútbol americano en 1985-86. Luis llegó a ser portero del Atlante.
cuando subió. Mi hermana y yo, campeonas nacionales de voleibol desde infantiles hasta masters. Sí. Ahí humildemente, ¿no? Ahí humildemente. Sí, y mi mamá también, campeona nacional de... Era masters, era platinum de voleibol. Wow. ¿Cómo recuerdas que eran los días normales? ¿Iban a la escuela, se iban a hacer deporte o no? ¿O los fines de semana era cuando hacían deporte? Pues mira, no, todos los días hacíamos, de entrada empezamos en el centro asturiano. Ajá. ¿No? Te daban tu credencial cuando tenías 1 año. Y mi credencial dice 1 año, o sea que debimos de haber entrado, o sea, desde que casi empezó. Y era natación, entonces era todos los días la escuela. Ajá. Y luego ir a la natación hasta los sábados. Y ya de ahí, cuando ya supimos nadar, íbamos a las competencias de natación, entonces, distritales, regionales, nacionales. Entonces ya fue como pensar en otro deporte. Ajá. Y empezamos primero con tenis. Ok. Y después empezamos con el voleibol como a los 11, 12 años. Tenis y voleibol. A la par, pero bueno, sí. Al final... Pero nos llamó más el vóley, porque el voleibol es digo, si tienes buenos maestros, el voleibol se convierte en un deporte ideal para socializar, pero también para aprender el deporte, ¿no? Y el tenis de repente es como muy solitario. Muy solitario. Entonces teníamos el tenis, pero también teníamos el vóley. Hicimos mucho más equipo y grupo con el voleibol, y estaba el furor después de los Juegos Olímpicos y los Panamericanos, por ahí de los 75. Ajá. Más o menos. Entonces muchos de los que fueron voleibolistas olímpicos. Ajá. Y entrenadores fueron ubicados en las diferentes delegaciones para enseñar el voleibol. Ah. Entonces, pues ahí empezamos, ¿no? También en la alberca olímpica. Uh-huh. Ahí nos entrenaron quienes habían jugado por México en los Juegos Olímpicos. Entonces empezamos a jugar el voleibol ya a nivel delegacional y nacional y todo eso. Entonces, pues, además de hacer grupo, aprendimos a competir. Sí. Y era eso. Entonces ya todos los fines de semana, o sea, todas las tardes nos llevaban a entrenar. Los fines de semana eran los partidos. Claro, y ahí eran los amigos, o sea, no nada más jugaban, eran sus amigos. Eran nuestras todo, amigas, claro. Ahí, y mis papás pues empezaron a hacer también vida alrededor de nuestro deporte. Mis hermanos empezaron con el fútbol americano, entonces éramos porristas, cosa que odiaba, pero luego empezamos a jugar tochito. Fuimos las primeras en la historia en México de jugar un partido de fútbol americano equipadas. Wow, ¿dónde jugaron? ¿Te acuerdas? Con los Cherokees, lo organizamos ese partido equipadas y entonces lo jugamos 2 años. Okay. Entonces es el registro ahí de sí. Nunca se había jugado un partido equipadas, fútbol americano, lo jugamos. Entonces esa era nuestra vida, o sea, era ir a la escuela, pero luego al entrenamiento de lo que tocara. Sí. Cuando usábamos básquetbol y así era. Oye, que ahorita que dijiste la primera vez que jugamos tal, ¿te imaginabas tú o tenías conciencia de que estabas abriendo brecha? No, yo siempre decíamos, ¿por qué no hemos de poder jugar? O sea, si estamos viendo esta bola de soquetes que pierden y les metían 36-0 y les paraban el partido y nosotros teníamos que seguir diciendo Cherokee, y decíamos, y hacíamos bailables. Y entonces un día, pues sí, se me ocurrió ir a decirles a las porristas del otro equipo si en lugar de hacer bailable querían jugar un tochito. Y sí. Y dijeron, va. Entonces, desde entonces para mí fue la obsesión y la locura. O sea, yo me iba del otro lado, o sea, hacíamos el intercambio, madrinas, lo que fuera, me iba del otro lado y les decía, ¿quieren jugar un tochito? Y decían que sí. Entonces yo nada más quería que acabara el medio tiempo, el primer tiempo. Sí, claro, para ponerse para jugar. Pero no, nunca, fíjate que en la familia, pues mi papá decía, vamos a jugar fútbol americano equipados, papá. Y mi papá decía, sobre mi cadáver. No. 3 doritos después, mi papá era el árbitro. Claro. ¿No? Y luego, pues, ya estando becada jugando con la Ibero, voleibol, pues en el periódico salió un anuncio de la federación que quería hacer un equipo de fútbol. O sea, que iba a ser una liga de fútbol femenil. Entonces, pues todas jugábamos diferentes deportes, éramos buenas para el fútbol, pero jugábamos voleibol porque no había fútbol. Y entonces del equipo de la Ibero, pero también de la VM, que eran nuestras amigas con las que jugamos nacionales, contrarias, hicimos un equipo
Qué bueno. Y lo registramos. Entonces dijeron, bueno, ¿de dónde vienen ustedes? Pues de las universidades. Pues búsquense un nombre así que tenga que ver como con estudio. Y entonces le puse el Real Academia al equipo. Y entramos a jugar y de ahí me preseleccionaron para la selección nacional, que nunca me presenté. ¿Por qué, Geo? Porque yo estudiaba con la Ibero y tenía que mantener claro. mi beca. Claro. ¿No? Y lo otro era desconocido. Sí. ¿No? Sí. Entonces mi compromiso deportivo estaba con la Ibero. Sí. Entonces yo decía, bueno, pues yo quiero mantener mi beca. Pero igual ahí le dijimos, papá, vamos a tener un equipo. ¿Están locas? 3 horitos después mi papá parado en la banda diciendo, salgan afuera del lugar. Así, entonces, pues era como que mi papá no nos quiere dejar porque hacemos muchas cosas, pero no porque dijera las mujeres no lo pueden hacen, o no deben, ajá, claro. Y mi mamá decía que hagan lo que quieran. Sí. Entonces, yo hasta que empecé a trabajar en los medios, empecé a sentir la misoginia, el sexismo y el machismo. O sea, además porque ya tenía más conciencia de otras cosas. Y ya te dabas cuenta, claro. Pero ya era personal, o sea, ya era no contra Georgina, sino lo que representaba Geo, una mujer aquí metida, ¿no? Antes de llegar a eso, nada más, ¿por qué diseño gráfico? ¿Estudiaste diseño gráfico? ¿Por qué? ¿Qué te gustaba del diseño gráfico? Mi mamá es pintora, es artista plástica, y a mí siempre me gustó el dibujo, la ilustración, la caricatura. Entonces... y eres buena, ya vi un perrito ahí que seguro tú dibujaste. Sí, mi Masha. Sí, entonces, pues era como... Esa carrera no estaba en la UNAM, pero yo no tenía el pase directo, entonces no pude entrar a artes plásticas. Entonces surgió la oportunidad de la Ibero y ahí era diseño gráfico. Entonces, por eso estudié diseño gráfico y fui realmente muy feliz. Mientras estudiaba diseño gráfico en la Universidad Iberoamericana, Geo combinaba su pasión natural por el deporte con una propuesta diferente: narrar con humor, picardía y conocimiento técnico. Un día durante un viaje fue invitada a narrar voleibol de playa para una cadena de Estados Unidos. Sin experiencia previa, fue su primera conexión con un micrófono. Pero a ver, ¿cómo fue tu primer contacto a los medios? O sea, ¿cómo es que llegas después? O sea, ¿cómo se da? Porque tú pensabas, me imagino, pues diseño gráfico, justo ilustrar, no sé, como otra cosa. Sí, tenía mi despacho y todo y trabajaba en eso, pero nunca dejé el deporte. O sea, seguíamos jugando campeonatos nacionales y pasé de ser quien jugaba a tomar cursos para ser entrenadora de voleibol y cursos para entender a la mujer en el deporte y después empecé a dar cursos y en el Asturiano pusimos lo que era el mini volley y dábamos clínicas, todo el asunto. Pero siempre estaba vinculada al deporte y consumía yo los programas que había en esa época. Claro. Y desde ahí yo decía, yo no estoy tan de acuerdo en todo lo que dicen ellos. ¿A quiénes admirabas en ese entonces de quienes están en los medios? No admiraba, sino seguía. Lo seguías. Porque te digo, yo no estaba totalmente de acuerdo, ¿no? Pero bueno, veíamos lo que estaba. Era Deporte B, que me divertía mucho, porque además para el Mundial del 86 sacaron una campaña con puros dibujos, entonces me gustó mucho eso. Pero seguía Toño, seguía el tenis, seguía todo el fútbol americano, pues ni qué decir, ¿no? Hemos llegado al final de este programa especial del Pulso del Deporte. Así que nos vemos en la próxima. Yo soy Emi Puerto y les agradezco profundamente a La Pista, cielo abierto, por todas sus facilidades. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Adiós!